Muy buenas noches. Hoy día toca diseño de un protocolo sanitario aplicado a una organización para enfrentar el COVID-19, ¿no? Que es la enfermedad. Ya vamos a ver un poco más adelante de lo que es el SARS-CoV-2, que es en realidad el virus, ¿no? Como tal. Importante, esto lo está organizando el Centro de Certificación de Calidad del Colegio de Ingenieros del Consejo de la Libertad, el capítulo de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Mecatrónica, y bueno, también auspiciados por lo que nos dice el gobierno y nosotros mismos de quedarnos en nuestra casa. Agradecerles a todos primero y decirles que hoy día vamos a hacer igual que se hacen las maestrías. Vamos a tener un método de caso que es un modelo de un protocolo sanitario que se ha creado y después vamos a ver cómo hay una norma que te permite diseñar este protocolo. Entonces vamos a ver primero, como tal cual método de caso, vamos a ver cómo han generado un protocolo ya. Ya alguien de nuestro país, justo de Perú, porque estamos en Perú. Si hay algunos invitados de otros países, bienvenidos. Entonces lo que quiero que ustedes puedan ver, espérense, eh, 4, perfecto. Yo quiero que puedan visualizar en la siguiente que tenemos la norma OSHA, que tiene una guía sobre preparación de lugares de trabajo para el tema del COVID-19. Y en base a eso nosotros vamos a evaluar cómo esta norma diseña un protocolo. Pero a la vez tenemos el protocolo sanitario en el sector minero a enfrentar para el COVID-19, que ya es un protocolo que lo han pasado por las redes sociales, por el WhatsApp. Estas dos normas no se preocupen, estas dos normas, tanto el Colegio de Ingenieros al final les voy a pedir que dejen sus correos y el Colegio de Ingenieros se les va a hacer llegar. Entonces, esto sí es parte de la ponencia, también que yo les dé las normas. Más adelante les voy a decir qué tan importantes es que ustedes tengan las normas y no es solamente leerlas, inclusive la OSHA te permite ir diseñando paso a paso. Pero vamos, como les decía, a ver el método del caso, para cómo diseñar un protocolo adecuado a nuestra organización. Yo sé que acá no solamente debe haber de rubro minero, sino de rubro industrial, servicios u otros. Entonces, tenemos el protocolo. Este es nuestro método de caso. Tenemos el protocolo sanitario en el sector minero para enfrentar el COVID-19. Ha salido en abril 2020. La Sociedad Nacional Minera de Petróleo y Energía es la que nos ha permitido visualizarlo. Tiene muchas cosas buenas y después nosotros vamos a ir descubriendo cómo este protocolo se ajusta o no se ajusta a la norma OSHA, que ya lo vimos también al inicio, que la norma OSHA te permite diseñar un protocolo, independiente de la empresa o el rubro que tú tengas. Entonces, lo primero que nos dice el protocolo de sanitario del sector minero para enfrentar, que es lo ha dado la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía, entonces es el siguiente. Vamos al número 4. Tenemos, ¿qué medidas usaremos para el sector minero para enfrentar el COVID-19? Ya nos plantea este reto, el mismo protocolo que ellos tienen. Nos dice, el presente protocolo propone una serie de medidas de prevención. Este protocolo tiene 7 páginas. Ustedes se los va a pasar en PDF, esto no se preocupen. Que comprende acciones con los trabajadores directos, contratistas y proveedores. Perfecto, parece que está viendo todo el campo de acción. Además, establece acciones antes de iniciar su vida a la operación, durante el trayecto y ya en la actividad misma. Entonces, ya nos permite, bueno, está viendo toda la cadena y el flujo de la misma empresa, ¿no? De un rubro minero. Me parece bien, parece que sí ha evaluado el contexto y en base a lo que está evaluando el contexto, sí te permite tomar controles. Nos dice, bueno, medidas para trabajadores en planilla y contratistas, medidas para proveedores, desde una premovilización. Eso es importante. Ya desde acá vamos viendo que sí, este protocolo cumple con el tema de la OSHA, de la norma de la guía del protocolo sanitario. ¿Por qué? Antes de que la persona llegue y toque tu puerta, ya sea en el campamento minero o ya sea en tu empresa, tú ya has debido activarlo desde su casa. Porque una persona que, por el caso de esto, ya tiene síntomas, no puede llegar ni siquiera a la puerta o siquiera llegar a ingresar a tu organización. Entonces, esto es muy importante, estos protocolos. Estos protocolos inician desde la casa de los trabajadores. Para eso ustedes tienen que generar un diseño de comunicación, de protocolos de comunicación muy asertivos con su gente para que ellos puedan desde su casa informarse. Es más, muchas empresas ahora actualmente estamos asesorando una empresa minera y una empresa de hidrocarburos, ahorita mi empresa, y esta empresa ha generado un canal de ayuda, al igual que tú tienes un canal al cual llamas para reclamar sus servicios inadecuados.
o llamas al 116 en el tema de los bomberos, o llamas al 105. Igual, las empresas han generado, estas dos empresas han generado 3 personas las 24 horas del día, obviamente con habilidades blandas y con protocolos a seguir y con un manual de comunicación de crisis. No vamos a tocar este manual, pero tengan también conocimiento, algunos si ustedes lo conocen, hay un manual de comunicación de crisis que se da para crisis. ¿Qué crisis? Ejemplo, accidentes. Ejemplo, una denuncia por acoso laboral. Ejemplo, una fuga de amoníaco que puede haber contaminado a la población donde estás. Una explosión. Entonces, de una empresa. Entonces, ¿por qué ese manual es manual? No es manual de crisis, no es que te dice qué hacer en el crisis, sino ese manual de comunicación de crisis. Muchas empresas grandes, yo trabajé en Laibe, en Corporación Lindley, lo que ahora es Arca Continental Lindley, la embotelladora de Coca-Cola, Bacus mismo, San Fernando, todas estas empresas grandes y también del sector minero tienen un manual de comunicación de crisis. Eso ya va para otro tema, pero para este caso el COVID-19, una pandemia, comprende en el tema. No habrá estado diseñado los manuales de comunicación de crisis con pandemia COVID-19, pero sí en los manuales de comunicación de crisis sí te nombra la pandemia, epidemia o pandemia. Quizás lo que no se ha tenido realizado son los protocolos específicos para la comunicación, pero siempre lo ha existido, ese como manual de comunicación de crisis. Entonces, ¿por qué les hablo del manual de comunicación de crisis? Porque generalmente en estos manuales de comunicación de crisis se abre una línea, cuando es algo catastrófico, en la cual todos los trabajadores, proveedores, todos se comuniquen para hacer consultas. ¿Por qué? Hay mucha información falsa, el gobierno saca un decreto supremo o saca una ley o saca un decreto de urgencia, como acá sucedió en Perú, y el día siguiente te dice, sabes que no puedes salir. Y eso cumple además. Entonces, los mismos trabajadores, que hay trabajadores que tienen nivel, digamos, de educación bajo, por decirlo así, o sea, ¿qué quiere decir? Que no han tenido una primaria, una secundaria, que les cuesta leer, que no tienen una capacidad lectora muy ávida, y son tus trabajadores. Entonces, ¿cómo llegas a ellos? Ellos tienen muchas dudas. Ellos no van a entrar al diario El Peruano o al diario de cada país a descargarse la norma que puede tener 4 páginas o 10 páginas. Entonces, esto es importante. ¿Y por qué me centro acá bastante? Porque en la premovilización, ese canal de comunicación tiene que existir en tu empresa. No lo tienes, no vas a contratar a 3 personas de la nada, perfecto, pero tiene que haber una persona que esté dando, que esté respondiendo esas preguntas. Será alguien de tu grupo de recursos humanos, tú lo tendrás que evaluar. Entonces, ¿se escucha bien hasta este momento? Si me dicen por ahí por el chat, yo lo confirmo, ¿no? Entonces, en esta etapa de premovilización es importante eso, ¿no? Luego tenemos, perfecto, gracias, premovilización. Luego tenemos el ingreso a unidades mineras. Esto es porque tiene un contexto. Esto es importante porque este es un contexto minero. Yo sé que algunos de ustedes trabajan en empresas industriales, textiles, o en MIPES, donde tienen 2 o 3 trabajadores que tienen su zapatería. Por ejemplo, yo vivo acá en Trujillo. Tiene una empresa también de transportes. Nos han llamado el día de ayer una empresa de transportes para que le hagamos un procedimiento, porque ellos, es una empresa acá, el del Señor Los Milagros, acá en Trujillo, ¿ya? Entonces, sus buses están permitidos a salir. Y muchos habrán visto hasta inclusive memes o escarnios donde las personas están separadas fuera del bus, pero en la combi, en la cúster, en los ómnibus grandes o pequeños, ya adentro todos están al lado del uno del otro, están todos vueltas juntos y no hay el espacio de 1 metro, metro y medio o hasta 2 metros que en algunos casos recomiendan algunas autoridades. Entonces, el ingreso a las unidades mineras también tiene que comprender estos distanciamientos y más cuando es un lugar que tiene una configuración que es cerrado, que la ventilación no siempre está bien, hay que revisar si las ventanas están abiertas, hay que indicar si una persona empieza a toser cuál es lo que se tiene que realizar. Entonces, todavía no estamos yendo a protocolo, pero sí es bueno que ustedes vayan haciendo esas preguntas en cada etapa. Acá han hecho un gráfico donde cada etapa ustedes tienen que hacerse todas las preguntas posibles y responderlas, hacer un checklist. Sobre esto yo les comento que para la empresa minera donde estamos haciendo consultoría, sí estamos haciendo un checklist por cada una de estas partes. El checklist para la persona que esté en su casa, antes de ir al trabajo, ¿qué tiene que preguntarse? Para la persona que llega al lugar que lo van a trasladar. En este caso es una empresa minera, pero por ejemplo también en Live, en Lima, hay como 4 ómnibus que van por todo Lima, norte, sur,
a recoger a todo el personal para que los lleven a la planta. Entonces, hay también las preguntas hay un checklist que se maneja también para los buses de transporte personal. Al finalmente, la estadía en unidad minera. La estadía ya estás en tu ambiente laboral, y al estar en tu ambiente laboral ya tienes contacto con más personas. Sobre todo en un ambiente minero, bueno, las unidades mineras puedes llegar a 5.000, 1.000 personas, 1.500 en una sola ubicación, ¿no? Si bien es cierto, es grande la unidad minera, pero los ambientes comunes, como el comedor, el concesionario, las salas de juegos, te permiten aglomeración. Entonces, hay que tener controles ahí. Finalmente, el aislamiento temporal. ¿Qué quiere decir? Detectas algo, que te detectas a alguna persona que tiene algunos síntomas o que se agravan esos síntomas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes, al igual que todos tenemos y sabemos según la ley que tenemos que tener un lactario, y para el tema de unidades mineras en este caso tienen que también una unidad médica y una unidad donde estén los exámenes ocupacionales, el médico, las enfermeras, igual, tú debes destinar a un ambiente, no tiene que ser el ambiente necesariamente donde está el doctor o la enfermera, tienes que destinar un ambiente que tenga las condiciones que te da el protocolo de la OMS. La OMS da una norma técnica para este aislamiento temporal, o sea, para empresas, para universidades, para todo, te lo da para que tú instales, de cierta manera, algunos criterios de controles de administrativos básicos en este aislamiento temporal. Entonces también hay que hacer un checklist. De esto también, de estas 4 etapas, siempre hay un checklist que tú tienes que validar cada vez que suceda algo, ¿no? Esos checklists no están como parte de acá, no lo has subido tampoco la parte esperen, permítanme, acá, 4, voy a retroceder. Tampoco la Sociedad Nacional Minero, Petróleo y Energía, en este caso que es de unos hermanos. Eh, y bueno, ya nos vamos al método del caso, ¿no? El método del caso, ¿qué nos dice? Y este es el mismo protocolo que nos dice, protocolo para trabajadores en planilla y contratista. La prevalización hacia sus unidades mineras. Identificación de grupos vulnerables. Primero, tanto la OMS, la Organización Panamericana para la Salud, que es la OPS, como los ministerios de salud o sanitarios de nuestros países, si es que hay personas de otros países conectadas, tenemos la identificación de grupos vulnerables. ¿Quiénes son esos grupos vulnerables? Son personas que tienen ciertas deficiencias, en este caso, mayores de 60 años, o que tengan problemas de asma, permítanme ver un poco, listo, ya. Problemas de asma, problemas coronarios, obesidad y otras patologías crónicas que lo conviertan en grupo vulnerable ante el COVID-19. Esto lo ha dado la OMS y también lo tenemos en una norma acá en Perú. Más adelante les voy a dar el número de la norma, ahorita no se me viene el caso. Entonces, primero eso. Identificar eso, porque independiente que tengan o no tengan, ya es una población o factor de riesgo que lo ha decretado la OMS. Entonces, si tú agarras tu planilla, le pides a recursos humanos y dices ya, tengo 100 personas, de las 100 personas tengo 30 que están por encima de los 60. Ya, esas 60, tú tienes que generar un protocolo específico para ellas. Porque esas 60, si bien es cierto, todavía no le has hecho la prueba si tienen coronavirus o no, pero son una población que tiene mayor riesgo de contraerlo. Entonces, ¿se acuerdan que nuestra normativa y muchas empresas hicieron la identificación de peligros y evaluación de riesgos de las mujeres embarazadas y que muchos en nuestras organizaciones tenemos una hiper para ellas o para personas con discapacidad que tienen carnet de CONADIS? Es exactamente lo mismo. Los controles para estas personas no van a ser los mismos que para las otras personas. Si bien es cierto, hay personas jóvenes que hay en el mundo, inclusive que han tenido 26 años, 30 años, 35, que en teoría son relativamente jóvenes y han fallecido, pero la mayor tasa de mortalidad está en estas personas, las que acabamos de decir que son inmunodeficientes, que están inmunodeprimidas o que tienen esta edad mayor a 60 años. Entonces, para ellas vas a tener que tener controles más rigurosos. Después tienes la declaración jurada de personal de planilla o contratistas. Esto es un tema legal. Yo siempre he dicho que en el tema de seguridad sobre el trabajo, yo trabajo, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo consultoría, yo soy ingeniero, estoy especializado en normas ISO Internacional 45, OSAS 18001 y la NIOS, ANSI y todo. Pero yo trabajo siempre con una abogada, que es una abogada laboralista. Trabajo con un amigo psicólogo, trabajo con un médico ocupacional también, que es muy bueno, que lo conocí en una empresa de fundición de cobre donde yo trabajé, y trabajo con una asistente social, porque cada profesional tiene una manera de verlo. Entonces, acá la declaración jurada es importante por el tema legal de la empresa.
Todo personal, antes de embarcarse el vehículo de transporte para su traslado a la unidad minera, debe presentar una declaración jurada de no padecer o tener síntomas comunes al COVID-19 según el formato que será proporcionado por la empresa. Ese formato yo lo tengo, también se los voy a pasar. Igual, ¿qué dice, no? La declaración jurada contiene la información de síntomas, no tener síntomas de fiebre, malestar general, congestión nasal, que son todos los síntomas que te dice la OMS, ¿ya? Está copia y pega igual que la OMS te dice, ¿ya? Y ustedes lo pueden entrar, descargar y te dice tal cual. Otro contacto, no haber tenido contacto con un paciente sospechoso declarado con COVID-19 y de haber tenido, se especifica la fecha. Ahorita nosotros en el Perú también ha salido una app donde tú puedes entrar, es una app del gobierno, donde tú puedes ir a ver en el mapa, inclusive no del país, sino en el mapa de tu ciudad, dónde están los casos confirmados de coronavirus, para que tú te puedas alejar. Yo sé, y les vuelvo a repetir, siempre evalúen el contexto, no siempre todos van a tener acceso a un celular, o revisarlo y todo lo demás. Entonces, igual tú tienes que ir informando a tu personal con casos confirmados. Les vuelvo, más adelante vamos a hablar del tema de la comunicación. Nada de que mi primo, mi sobrino es capitán del ejército o es el hermano del ministro de salud y dice que, mi primo ha venido de China y es médico ya. No, o sea, información oficial. Acá en el país, a Dios gracias por el tema democrático, no es que estén tapando la información, sino que tratan de confirmar todo y reunir la mayor información. Traten de confiar en la información oficial. No estamos en un país comunista que te están ocultando todo. Sí es cierto que tenemos mucho retraso en comunicar la información. Eso es algo que como un país en vías de desarrollo tenemos, pero siempre confían en esa información. Entonces tú tienes que informar también a tus trabajadores que viven en ciertos sectores. Tienes que agarrar tu mapa también y mantenerlos informados. ¿Se acuerdan que les dije que tienes que tener un área de comunicación constante que desmienta noticias falsas, que les traduzca las normas legales, que les ayude? Ya, esa debería estar atendiendo esto, por ejemplo. Viajes al exterior, no haber realizado, igual también tú le haces la pregunta a los trabajadores, no haber realizado, o no tengan un sobrino, un primo, un tío que haya venido de viaje de España, de Italia, de China. Entonces, y acreditar una cuarentena de 14 días posterior al retorno a Perú, esas personas, o sea, quizás llegó un familiar hace un mes y bueno, no ha presentado, pero quizás tu familiar ha llegado hace una semana, o como Kat te dice, ¿no? También, ¿no? Hace 13 días, o hace 12 días, o hace 2 días, entonces tienes que haberlo evaluado. Y ahorita con la cuarentena y como haber cerrado fronteras, esto se puede ampliar. Bueno, pues este criterio quedaría en este momento desfasado. Se mantendrá actualizado. A ver, una pregunta, ¿la declaración jurada se hace una vez o cada vez que suba en el bus? En mi caso es de forma diaria. No, sí, lo que acabas de decir es cierto, JM Pinedo, no puedo ver acá tu nombre tal cual, pero sí, es diaria. ¿Por qué? Porque de un día para otro puede cambiar, ¿no? Entonces, igual tú puedes evaluarlo. A ver, espérate también acá. Vamos a dar todavía, voy a terminar el método del caso y después les voy a dar pase para que den unas preguntas antes de irnos al diseño de la OSHA. Pero sí, no se preocupen, pero sí, es cierto, o sea, tiene que ser diario porque las condiciones físicas o tus síntomas pueden variar de un día para otro. Diario o cada vez que tú vayas a ingresar a la empresa o estés yendo a la empresa o tengas la necesidad de la empresa. Hay inclusive empresas, como les vuelvo a decir, que han desarrollado una aplicación, más que una aplicación, un método por WhatsApp, donde ellos evalúan diariamente, entonces ya ni siquiera salen de su casa a tomar el carro si validan esa información. Si validan esa información llega y en el carro simplemente ya firman y validan todo lo que dijeron previamente por WhatsApp al área de comunicación que les dije. Entonces, en el tema de construcción también, Stephanie, en el tema de construcción, en este momento que hay algunas construcciones que sí es cierto, no han parado, la mayoría sí han parado, pero en algunas construcciones sí. Para el protocolo, cuando se ingrese, independiente que ya termine la cuarentena, para el tema de construcción, se tiene que hacer obviamente antes de que ingresen, pero les vuelvo a repetir, es igual, antes de que las personas lleguen a tu construcción, que puede estar en la avenida tal o en la avenida tal, del distrito tal o la urbanización tal, tú tienes que generar un área de comunicación que desde sus casas tú compruebes. Tú dirás, no, entonces la gente va a querer quedarse más tiempo. No, porque igual, si bien es cierto, Sunafil ha decretado el tema del el permiso con goce, de todas maneras tú puedes validar esa información también con visitas, pero de todas maneras sí es preferible ahorita sí tener esos controles desde casa. Yo sé que es difícil, quizás tu empresa no lo pueda hacer de casa y lo va a tener que hacer en la puerta,
Es cierto, no les digo que se va a poder para todos, pero sí, ese checklist se los voy a pasar. Yo tengo, de todo esto, yo tengo los checklists en Excel. En Excel y en Word tengo algunos, así que de todo esto yo les voy a pasar al fin y al cabo. Bueno, entonces, después se mantendrá actualizada la declaración jurada con una nueva data de relevancia sobre la infección, que es lo que tú me preguntabas si era diario o lo demás, ¿no? Ahora bien, evaluación física. Se evaluará todo el personal antes de embarcarse al vehículo. Transporte para traslado, unidad minera. ¿Y qué significa esto? ¿Tú vas a tener que tener un médico, una enfermera, un epidemiólogo al ingreso? No. Vamos a leer esto, ¿no? Una vez que el mercado nacional se abastezca en pruebas de detección COVID-19, se aplicarán siempre que sean viables para la empresa. La palabrita viable. Yo sé que ahorita no todos, cuando ya se abastezca al gobierno del Perú, no es que tú vas a tener una disposición para todas las empresas, para los 32 millones de peruanos. No va a ser así. Pero sí, igual tú puedes tomar ciertas medidas. Se valora lo siguiente, en el caso de verificar algunos supuestos, la persona no podrá iniciar el viaje. Muy importante que si tú tienes un supuesto que tú confirmas de cierta manera algo, tú por prevención, como control administrativo, si tienes que separarlo, dejarlo que no ingrese. Toma de temperatura. Eso no necesitas ninguna prueba de COVID de Corea o de China o de Estados Unidos, no. O sea, tú la toma de temperatura lo puedes hacer. Obvio, como diría la película del hoyo de Netflix, tienes que revisar que ese protocolo de que tú hagas la toma de temperatura también sea inocuo, que no haya una contaminación cruzada entre personas. Entonces hay diferentes tipos de termómetros, ¿no? En el mercado, pero igual, o sea, no puedes contaminar a una persona con un termómetro en la boca y echarle un poquito de alcohol y pasarle a otro, no, tienes que tener un protocolo. Sí puedes hacerlo con alcohol, pero tienes que tener un protocolo para eso. Síntomas, fiebre, debilidad corporal, tos, independiente que te haya llenado la declaración jurada que no lo tiene, debe haber un personal que valide, será un supervisor, será un personal de vigilancia. Tú tienes que entrenar a esa persona, tiene que haber una evidencia que lo has entrenado en esto, en este protocolo, a esa persona que va a hacer el control, que pueda visualizarlo. Al igual que se acuerdan que es lo mismo que cuando una persona llegaba oliendo alcohol, es lo mismo. Esa persona dice, no, yo no he bebido, pero tú lo ves, sus ojos rojos, un poco sonrojado, entonces esas cosas igual se van a tener que validar. Todo lo que poniste en tu declaración jurada, tú vas a tener que validar visualmente, o olfateando, viendo a la persona que ingresa, entonces vas a tener que evaluar qué, fiebre, corporal, tos, malestar. No, yo no tengo nada, pero una persona está tosiendo los 10 minutos o 5 minutos antes de que ingrese. Entonces hay que validar. Ahí está la temperatura, que no sea 37.3, más o menos algo, ya debe depender de la empresa, pero sí es lo que te dice la OMS. Grupos vulnerables, enfermedades crónicas declaradas, condiciones religiosas. ¿Se acuerdan que hablamos de las personas de 60 años? Igual, también, o sea, enfermedades declaradas. Condiciones religiosas riesgosas de obesidad y u otras. Acá sí veo una pregunta en los grupos de chat de WhatsApp, que es obesidad tipo 1, obesidad tipo 2. La familia coronavirus, desde el SARS anterior, los otros coronavirus te habla desde obesidad y sobrepeso. Entonces, sobrepeso no lo considera, al hablar de obesidad está comprendiendo obesidad tipo 1 y obesidad tipo 2. Entonces, a ver, espérate. Giovanna, ¿quieres hablar? A ver, no sé si puedes habilitar, no sé si lo tengo habilitado los permisos. A ver. O escribe mejor Giovanna para que por la parte de las preguntas, por el chat, para que yo pueda continuar. Escríbeme la pregunta por ahí, yo lo voy a tener revisando, Giovanna, por favor, tu pregunta. Perfecto, entonces, lo grupo vulnerable, ya bueno, contacto con un paciente sospechoso declarado y viajes al exterior declarado en sección, eso ya lo vimos, que es igual validarnos. Se mantendrá actualizado el procedimiento de evaluación física con nueva data igual, pero es, o sea, parecido también a la declaración, pero ya es una validación en campo. Protocolo para trabajadores. Igual, ahí termina. Ahora vamos al protocolo de trabajadores de planilla y contratistas. Estamos hablando de todos. Unidades de transporte, condiciones de higiene de las unidades de transporte, desinfección previa, posterior de medios de transporte utilizados. Importante, la empresa que les hace desinfección tiene que pasarles que los protocolos que ellos están utilizando para hacer desinfección tienen que cumplir el documento técnico de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. La OPS ha dado un documento técnico. También se los voy a pasar. Ustedes entran, lo googlean, entran a la página de la OPS y lo van a poder ver. ¿Por qué? No es que una empresa llegue y te fumiga con lo que sea y tú dices ya fumigó. No, tienen que validarte que
su procedimiento, su protocolo de fumigación, igual de esta desinfección previa, es válido. Entonces, ¿y en qué base y en qué literatura se están basando? Ahorita hay mucha información. Yo tengo un amigo que trabaja en saneamiento, que se llama Max Paul, que trabaja en una gran empresa que tiene capitales franceses, y nos decía que, o sea, ahorita hay muchas empresas que se dedican a esto, que están haciendo, que están engañando a clientes, a empresas. Entonces, siempre pidan el protocolo y validen que tenga un valedero técnico por la OPS. Gustavo, escríbame por favor por el chat. En la parte inferior, podría hacer la pregunta, ¿no? Eh, a ver, José Manuel, ¿una misma empresa puede hacer la fumigación sin contratar a una empresa externa? Sí, o sea, en realidad ahorita se está dando, pero la idea es que esta fumigación igual tiene que tener un sustento técnico. Cuando tú contratas un tercero, lo bueno es que cuando tú contratas un tercero y tú le vas a pagar toda la responsabilidad técnica de esa función que va a cubrir, se le das al tercero. Yo sé que no todos tienen la capacidad de contratar a un tercero que les haga este tema de desinfección. No es fumigación, de desinfección previa, pero tú no eres especialista en algo de desinfección. Lo puedes hacer, pero igual tienes que entrar al documento técnico de la OPS a validarlo. El aforo máximo 50% es de la capacidad. De poder hacerlo, puedes hacer. Ahorita en el Perú no hay ninguna norma que te diga que no lo puedes hacer tú en la desinfección, pero sí tienes que seguir el protocolo técnico, el documento técnico de la OPS. El aforo máximo 50% de capacidad. Esto es lo que da este protocolo. Tú puedes decir que sea 30%, que sea 20%. Va a depender mucho del rubro de la empresa. En este caso hablamos de minería y petróleo, 50% de los lugares comunes que les hablé al inicio. Adecuada separación entre los pasajeros, es en el caso del transporte. Y bueno, proporcionar alcohol en gel y subir y bajar de la unidad. Este alcohol en gel también tiene que tener el protocolo técnico, eso existe en la OMS, de cuál es la combinación adecuada de este alcohol gel. No es el que tú compras en el mercado central, cerca de tu comunidad, en tu bodeguero que está cerca, que te vende abarrotes, no. Tienes que cumplir el protocolo. Todo lo que estoy diciendo esto tiene protocolos en la OMS. No es difícil. Googleen, colocan OMS, alcohol y gel, y les va a salir. No es tan difícil. Cada de estos ítems. Igual les comento que en los Exceles que yo voy a pasar, fuera de los que no son estos, si yo tengo los Excel que estoy haciendo consultoría ahorita a una empresa minera, en esos Excel yo estoy fundamentando cada requisito de mi protocolo, yo lo tengo que fundamentar. No es que el magíster Fabio Monzón de China y que tiene maestría, no, o sea, ¿qué organismo técnico me está validando esta información? Entonces, mucho cuidado también con los protocolos que le generan o con las empresas técnicas que ustedes contratan. A ver, entonces tiene que un certificado de servicio. Sí, siempre igual, para todo desde una fumigación o desinfección, tiene que haber un certificado, pero más que el certificado, es que antes de que lo hagan, te validen cuál es su protocolo y tú revises y que su protocolo no sea como esto, le soy sincero, o sea, no esté así tal cual, ¿no? Unidad de transporte, el tercero te dice, yo voy a hacer esto, desinfección previa, voy a hacer tal cosa. No. En base, ¿por qué me dices que tiene que ser 50% de capacidad? Lo dice la OMS, la OPS, desinfección con alcohol, desinfección con lejía. ¿Por qué? ¿A qué concentración? Entonces, toda esa información te la tiene que entregar el cliente, tú le vas a pagar, entonces tú tienes que evaluarlo. Use mascarillas durante todo el viaje, ya también lo hemos visto bastante en LinkedIn, en Facebook, en WhatsApp, mascarillas de todo tipo. Ha salido una norma técnica en el Perú de la fabricación de mascarillas, ya también la NIOSH y la OSHA, y también la OMS y la OPS han dicho que mascarillas son las adecuadas. Es cierto que mientras más cara es la más, te permite mayor protección. He visto videos en WhatsApp donde hay una persona que, claro, le toma un spray y las de tela sí, las de tela no te protegen nada. Limitan en un 20% la capacidad de un estornudo o algo cerca, pero nadie te estornuda en la cara. Pero tengan mucho cuidado con estos videos mágicos de WhatsApp porque no tienen ningún sustento técnico. Y no es que ellos han hecho no es que ellos han hecho una tesis, estas personas que están haciendo estos videos, por favor, con bastante cuidado. Siempre vayan a la OMS, la OPS, que tienen videos y tienen normas técnicas para esto, ¿no? Es más, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, te está permitiendo resolver consultas. A mí me resolvió una consulta para un cliente en 48 horas.
Entonces, tú puedes entrar y hacer consultas. No te van a contestar en 24 horas, pero tú puedes hacer consultas directas si es que no encuentras algún tipo de información en 48 horas. Ingreso en unidades mineras, ya bueno, esta es la parte de la evaluación de la entrada. Para todo esto ya todos los controles administrativos y de ingeniería que hemos tenido anteriormente ya han debido servir. Evaluación de entrada, recepción de personal y control del lugar aislado dentro de la unidad minera. Se tomará una nueva muestra de temperatura. Lo que tú decías también, uno de los participantes, es que buenas noches, estoy en la página de la OPS y la información está en inglés. No, en la parte superior de derecha tú puedes buscar OPS español. La OPS también está en español, sí te permite la norma técnica. Hay algunas normas técnicas, pero ahorita todas las normas técnicas de coronavirus, de COVID-19 o del SARS-2, todas las han traducido, todas están ahorita traducidas. Busca en la parte superior derecha simplemente cambiar al modo español. Sí, NTP 329. Ahí Manuel Becerra les habla la NTP de las mascarillas, ¿no? Gracias, Manuel. Ingreso a unidades mineras. A todos los del grupo que están llevando la charla, revisen más el chat. No puedo ahorita habilitarles los micrófonos porque quiero terminar esto, si no nos demoraríamos más, pero en el tema del chat sí lo podemos ir evaluando. ¿Hay una base de datos o alguna herramienta donde podamos constatar la veracidad del certificado que proporciona la empresa encargada de desinfección? Porque hay muchas que son acreditadas, pero no para desinfectar. Correcto. Todos los organismos nacionales en el tema de desinfección, desde una empresa médico ocupacional que te hace tu examen médico ocupacional, hasta una empresa de fumigación, desinfección y todo lo demás, todas bajo quién creen que está, bajo qué ministerio está siendo fiscalizado, bajo el Ministerio de Salud. Entonces, tú puedes entrar con el RUC de la empresa, con el nombre de la empresa, al Ministerio de Salud, y puedes ver si esa empresa está validada y te dice para qué. Si es que esa empresa hace saneamiento, hace gestión de residuos sólidos, porque generalmente estas empresas que hacen desinfección, fumigación, hacen desinfección, fumigación, sanitización, gestión de residuos, o son operadoras de residuos. Entonces tienes que validar. Tú entras con el RUC al Ministerio de Salud, buscas, googleas, y si ahorita lo pueden hacer, háganlo. Ministerio de Salud, empresas autorizadas, y les va a salir un lugar donde pueden colocar o el nombre o el RUC, y lo pueden validar. Una consulta se indica que las mascarillas de tela no son útiles como revista la NT de la MINSA para la confección de mascarillas textiles. Perfecto. El tema de las mascarillas de tela, les vuelvo a decir, es el tema del material. O sea, si bien es cierto, la NTP igual nos da una salida, pero igual, si tú te colocas, te vas con una bufanda de 3 pliegues de toda tu cara y no da saca nada, sí te va a proteger, pero obviamente eso no has hecho ninguna prueba médica, no has pasado unas pruebas como las NIOSH o como las ANSI, entonces hay mucho problema en eso porque ¿qué utilizaste? ¿Una tela de algodón, una tela sintética, una tela de camisa? ¿Cuál es la capacidad de los poros de esa tela? Entonces no validas nada de eso. Pero igual, o sea, yo he visto también en un comentario de la OMS que hasta una contingencia fuerte tú podrías colocarte diferentes capas de tela para protegerte, pero igual de todas maneras no lo aconsejo, o sea, no es una recomendación, sino ante una contingencia. Pero como les vuelvo a decir, igual, o sea, telas, ¿qué telas, no? O sea, para hacer ternos, para hacer camisas, entonces todavía eso no está validado, ¿no? Una consulta, lo que indica las mascarillas, bueno, eso ya lo vimos, consulta el protocolo de AMDA, puede encontrar en español. Sí, yo lo tengo. Al final, como les vuelvo a decir, terminada del MDA, yo sí lo tengo en español, así que les puedo pasar. Perfecto, seguimos. Evaluación de entrada, se tomará nuevamente la muestra de temperatura, se hará una breve entrevista. Importante, y esto también acá dice evaluación de entrada. Depende de tu empresa, depende de la capacidad o tus controles administrativos que tengas, tú vas a poder, desde que ingresas y labora 8 horas o 12 horas, volverle a tomar al inicio de turno, a la mitad del turno o al final del turno. Va a depender mucho de tu empresa. No es que ahorita en el protocolo te defina, hazlo cada 2 horas, cada 5 horas, no es como monitorear gases en un espacio confinado, pero tú podrías validar, de acuerdo a las empresas, a las personas de riesgo, sobre todo, o las personas que están. Por ejemplo, yo tengo conocimiento que en el Hospital Valdebrón, en Barcelona, están haciendo a los enfermeros y a los médicos estas controles cada 2 horas, porque obviamente ellos son una población sensible. En el caso también de sus médicos, enfermeros que están en su unidad minera, también ellos deberían
hacer, ellos, que son los encargados de hacer eso, ellos también tendrían que tener una mayor frecuencia al estar más expuestos. Entonces también eso valida que el control esté de acuerdo al puesto, a las actividades, como la hiper. Es la hiper a su máxima excelencia. Si esa persona tiene mayor frecuencia, tiene mayor probabilidad, entonces tú aumentas el control en esa persona. Las de tela no son recomendables. Sí, correcto. La separación que existe entre los hilos, exacto. O sea, lo acabas de decir, Carmen y Man, es cierto. O sea, yo no puedo saber con qué me la han hecho con una tela, una separación de una micra, con 2 micras, 10 micras. O sea, no, ahorita simplemente las personas compran de buena voluntad porque ha salido ahorita el gobierno a decir que no puede salir a la calle sin la mascarilla y lo están haciendo porque no tienen de otra. Pero no es lo recomendable. Sí, bueno, la declaración jurada igual, se valida la información y se realizará una evaluación física si se considera necesario. O sea, los mismos controles que tuvimos al inicio antes de salir al campamento se vuelven a tener en una etapa temporal, un almacenamiento temporal del personal, por decirlo así, antes de que ingrese a la unidad minera. Estadía en unidades mineras, control diario de temperatura del personal. Les vuelvo a decir, esta de la frecuencia puede ser diario, puede ser por turno, puede ser en la mañana, en la tarde, va a depender mucho de la capacidad de personal que te permita hacer eso. 2 veces al día, de la manera de cada empresa, define el lugar, le vuelvo a decir, de contar con más de 37 puntos se procederá a realizar un examen médico y de ser preciso se aislará al paciente en la zona especialmente coordinada, lo que le decíamos, el área temporal. Igual el área temporal, al igual que tú definías tu aforo, tú también vas a tener que saber tu capacidad máxima. ¿Por qué el gobierno nos ha impartido en el Perú condiciones de seguridad para que nos aislemos? Porque nuestra capacidad máxima de atender a personas críticas que en UCI con respiradores, si siguiéramos con más personas infectadas, llegaría a colapsar. Lo mismo hay que definir y hacer un control en base a tu población, en base a tu frecuencia, a tus turnos, a tu ingreso, con cuántas áreas podrías contar en tu empresa. Nadie quiere decir, no, si sabes que saca 10 personas, saca 10 oficinas y dejas, no, progresivamente, pero tú tienes 2 ambientes para eso, o un ambiente, tienes que saber que ante una contingencia vas a tener que deshabilitar o habilitar otro ambiente. Entonces ya tienes que tener pensado cuál va a ser el siguiente ambiente. Entonces, en base a prioridad o a criticidad de actividades de tus funcionarios o de tus trabajadores, todo, tienes que saber qué ambiente sería el próximo a retirar a las personas y a ser utilizado como temporal. No desde el inicio, no es que desalójenme 10, el área de capacitaciones, desalójenme 10 oficinas, no, desde el inicio no, porque todavía no tienes ningún caso. Pero sí tienes que tener una contingencia de la contingencia, eso tienes que evaluarlo. Para realizar una evaluación de síntomas, fiebre, todo lo puede realizar un especialista en salud, un personal capacitado en la empresa. Les vuelvo a repetir, lo ideal es un personal de salud, un enfermero, un médico, pero les vuelvo a repetir, acá en el Perú tenemos MIPES, tenemos empresas, el 90% de empresas son MIPES, pequeñas empresas en el país, y dentro de las formales, ¿no? Ya no hablo ni siquiera de lo que es formal. Entonces, si tienes un buen protocolo, les vuelvo a repetir, sustentado en la OMS y la OPS te dan los protocolos. Tú vas a poder enseñarle a una persona que haga ese mecanismo. Pero vuelvo a repetir, si no, esa persona no tiene capacitación, tú no puedes tener una persona sin capacitación, ya anda, toma la fiebre. Esa persona se olvida de desinfectar el termómetro, porque el más barato es el de mercurio, y esa persona infecta a otra persona. Entonces, hay mayor riesgo. Es igual que la hiper. Cuando no tienes dinero, cuando no te puedes hacer controles de ingeniería, o de sustitución o eliminación, tienes que ir a controles administrativos que dependen de las personas. Lo ideal es que la persona tenga competencias técnicas, hasta enfermeros técnicos, farmacéuticos, pero si no las tienen y no tienes de otra, tú puedes capacitar a una persona, pero siempre que se valide las competencias de que esa persona conoce el protocolo de memoria y lo validas en un entrenamiento previo. Es lo ideal, ¿no? Las de tela no son recomendadas, sí, correcto, la separación existe entre los hilos, ya lo vimos, y bueno, sí. Perfecto. Entonces sí, o sea, les vuelvo a decir, no es lo recomendable que no sea un personal relacionado al tema de salud, pero hay casos donde no tienes al personal, entonces tienes que capacitarlo. O muchos médicos o bomberos están capacitando a este personal, entonces tienes que multiplicar a estas personas que están capacitadas a hacer esta evaluación física y estos controles, ¿no?
Acá este control, por ejemplo, es para una empresa minera y en el caso petrolera y hidrocarburos, que ya tienen un contingente, que tienen médicos, enfermeros. Para el tema de MIPES, no es recomendable, pero no tendrías otra manera que capacitarlos. Bueno, higiene continua, medidas de convivencia, ¿ya? Mantenimiento de distancia social. Acuérdense también que esto es como la hiper. Tú tienes que aumentar, y es importante, tú tienes que ahorita hablar con tu gerencia o todo lo demás, que tú tienes que aumentar ahorita en este momento la señalización. La señalización en los pisos para que la gente sepa cuánto es 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, lo que tu empresa designe, para que sepan ahí. No tienes que hacerlo no, es que sabes que yo quiero ahorita que me des una cinta 3M amarilla reflectiva. Oye, hazlo con cinta masking tape, aunque sea, pero hazlo. O sea, hazlo porque igual los controles no es que tienen que ser los mejores ahorita en este momento, tienes que implementarlos. Después tienes que hacerlo mejor por colores, lo harás. Si tienes el presupuesto, lo harás. Pero hasta con cinta masking tape tú puedes hacer distanciamientos en tu empresa para que ellos sepan. Adicional, tienes que invertir en imprimir. La OMS también tiene todo. Ustedes no tienen que ahorita contratar a un diseñador gráfico. La OMS también tiene todo un almacenamiento en PDF como de 50 comunicados relativos a la convivencia en una empresa, en la ciudad, en tu casa, referentes. Entonces tú los descargas y los imprimes. Y es fácil y está descargable y está en PDF. En la OMS, eso no está en la OPS, está en la OMS. Creo que lo colocan material de comunicación COVID-19. Ahorita Google lo colocan en MS y lo descargan en PDF. Eso lo tienen que implementar en su empresa. Este mantenimiento de distancia social no puede ser a una persona le parecerá bien 1 metro, a otra persona le parecerá tonto 1 metro, a otra persona le estará 2 metros, a 5 metros separado de las otras personas. Entonces tú tienes que decirles a las personas, no solamente con procedimiento, con señalización. La señalización tiene buenos resultados para que las personas no estén diciendo estoy a 1 metro, no están con su winch en la empresa las personas. Limitar el contacto de personas en el área de influencia, en caso excepcional definir funcionarios específicos para realizar el contacto. Igual con controles administrativos de la hiper, que acá tengo conocimiento que hay seguro personas que conocen la hiper y seguridad. Esto es un control administrativo, entonces tienes que ver cuáles son las personas críticas que pueden entrar a un lugar a hacer un trabajo para que no entren 10, 20 personas al mismo tiempo, ¿no? Otra parte importante, acá tienen que evaluar todas sus puertas. ¿Qué está hablando Fabio? No, sí, porque tú puedes tenerlos en distanciamiento social y todo lo demás en un ambiente grande y todo lo demás, pero tu empresa es de 2 metros y cuando ingresan todos se pegan. Entonces, ¿qué es? El embudo. Tú tienes todos los controles perfectos cuando todos están sentados en tu unidad minera, en tu empresa o cuando están trabajando, pero en algún momento todos ingresan por la misma puerta. Entonces tú tienes que hacer una evaluación de que las puertas son puntos críticos para el COVID, porque en cierto momento van a cruzarse, tanto de los que ingresan como los que salen o los que están ingresando en grupo. Entonces tú tienes que señalizar también las puertas, cuál es el distanciamiento, cuál es el protocolo a seguir. Cuando veo si viene una persona, me coloco a un costado, espero que pase y después paso yo. ¿Cómo es? No vas a colocar controladores de puertas, simplemente tienes que señalizarlo. Buenas noches, ¿es posible que en la unidad minera se habilite también toma de procesamiento de muestras rápidas? Claro, porque no logro encontrarlo en la diapositiva. Lo que acá, sí, lo comentamos por acá, es del 4, listo. Del 4, ya está. La regulación de síntomas, no tener todo el personal a alocarse. 60 años, me parece dónde lo encontré, pero sí lo leí. Síntomas, declaración, ya, sí, no, pero sí está en la diapositiva, sí lo leí, que sí, o sea, sí te permite utilizar las pruebas rápidas, si es que tu empresa tiene la capacidad adquisitiva de contarlas así, ya no haces simplemente una evaluación física, una declaración jurada, haces la evaluación y con eso ya descartas. No obstante, les vuelvo a repetir, esa evaluación no indica que tus controles más adelante puedan fallar, así que todos los controles que están acá en el protocolo tienes que seguirlos igual. A pesar de que tú descartes, tienes que seguirlos con los protocolos. Hoy sería 2, 3 controles, sí, pero una persona que en un momento tú le haces la evaluación y no lo tiene, puede en el transcurso de la semana, tú no lo estás siguiendo a tus 1,000 trabajadores, a tus 5,000 trabajadores, entonces los otros controles tienen que mantenerse. Sí, bueno, sí. No, sí, la idea es que se habilite también la toma de procedimiento de muestras en la unidad minera, es lo ideal.
antes de que salgan a sus hogares y antes de que regresen, o sea, es lo ideal, pero no todos tienen esa capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tenemos por acá. Listo, ¿no? Entonces, esto ya lo vimos. La limpieza del área, una vez hablado al paciente en el caso de mostrar síntomas comunes, bueno, ya esto es aislarlo. El personal médico procederá a notificación al MINSA y de salud. Acuérdense que esto es como un accidente de trabajo. Tú tienes que, no es que sea decretado que tienes que avisarlo dentro de las 24 horas como un accidente mortal, pero sí tienes que, yo consideraría que sería el mismo control. O sea, dentro de 24 horas de detectado un posible caso tienes que reportarlo al MINSA o a salud, ¿no? Hay una línea activa, ahorita no me acuerdo nada, pero entran al MINSA y hay una línea activa donde tú puedes hacer estos reportes. Se está hablando de que se está colgando, de que se está llenando, pero sí está activa. Tienes que esperar, tienes que estar como 10 minutos hablando, pero sí está activa. Y para otro caso, también la página del MINSA también tiene un correo donde tú puedes escribir. Entonces, la idea es que sí lo reportes. Se hablará al personal que estuvo en contacto del paciente sospechoso y se le hará seguimiento. Esto es importante porque le interesa al MINSA y de salud saber, porque esa persona puede que viene de un hogar y ese hogar puede que esté con personas que tengan los mismos síntomas o que tengan el virus, ¿no? Entonces, es importante que tengan la enfermedad del COVID-19. Entonces, ustedes tienen que reportarlo porque es una ayuda a la sociedad, no solamente a la empresa, sino a la sociedad. La derivación del paciente fuera de la unidad minera a los hospitales designados por el Estado se efectuará en brevedad teniendo otra cosa. Dependiendo de tu unidad minera, tú tienes que validar, antes de que tengas algún caso, tienes que hacer como, ¿se acuerdan de los simulacros? Igual, tú tienes que hacer un simulacro, no es que vas a mentir, vas a llamar, todo lo demás, pero tienes que llamar o contactarte con tu centro más cercano de salud o del MINSA y validar, llamar y decir, en este caso, si tuviéramos un caso, llevamos acá, ¿cuál es el protocolo? Yo sé que ahorita hay un protocolo nacional, pero va a depender mucho de cómo hospital se maneje, de las personas que estén, entonces tú tienes que validar que funcione para que si en el caso se diera, tú ya conozcas a la persona, al contacto directo en el hospital y todo lo demás. Esa es responsabilidad, en la unidad minera, ahorita le están dando esa responsabilidad a la asistenta social. Podrá ser el ingeniero de seguridad, el prevencionista, no sé, pero tienen que hacer una prueba de que funcionan esos canales de comunicación con el Estado o con los centros de salud. Para que haya una correcta derivación del paciente. Luego la derivación será seguimiento para hacer el resultado diagnóstico médico. Esto, le vuelvo a decir, generalmente lo está haciendo las asistentes sociales, ¿no? Perfecto. Perfecto. Protocolo para proveedores. Acuérdense, al igual que en el tema de seguridad, los proveedores es el eslabón más débil de la cadena. Siempre es el eslabón más débil de la cadena. Tú podrás tener todos los otros controles, pero si al final viene el tercero y no tiene ningún control ni en su empresa ni nada, no tiene la misma capacidad adquisitiva que una unidad minera o que la empresa principal, entonces entrar a la declaración jurada va a tener los mismos controles que hemos hablado hace rato, la toma de temperatura para el ingreso y la declaración alineada a los protocolos de titular menor. O sea, va a tener que adecuarse. Al igual que venía el tercero y se adecuaba a tu permiso de trabajo de alto riesgo, a tus ATS, a tus procedimientos, a tus PETs, igual a los PETs que ellos manejaban, igual van a tener que evaluarlo. Ahora, otra cosa, hay terceros que por su misma actividad tienen mucho más contacto de sus manos, ojos, cuerpo. ¿Por qué? Un soldador está en constante cambiándose la máscara de soldar, está poniéndose sus escarpines, o sea, se está tocando todo el tiempo. Quizás colocarte un arnés, tú puedes colocarte un arnés y no te tocaste en un momento la cara y quizás el barbiquejo nada más, pero tú tienes que validar de las actividades. El uso de los otros EPPs hacen que te toques la cara, hacen que te toques el rostro, hacen que de cierta manera hay un mayor peligro. Entonces, fuera de las actividades también tienes que validar que tus permisos de trabajos de alto riesgo o tus trabajos de alto riesgo también no vayan a incrementar también la posibilidad de que tengas más contacto con otras personas y lo demás, ¿no? Entonces, confinamiento y uso de PPs también sería, ¿no? Los proveedores harán sus trabajos de descarga en zonas intermedias asignadas por el titular. Al igual que tú tenías zonas destinadas para tus trabajadores, vas a tener zonas destinadas para los terceros. El titular minero proveerá un espacio independiente para la descarga de proveedores. Deberá hacer los servicios higiénicos para evitar otra cosa, contaminación cruzada, volvemos. Servicio higiénico para solamente proveedores, es lo ideal. Yo sé, les vuelvo a repetir, no todos son una unidad minera, yo sé que tienen MIPES y todo lo demás, y si no solamente tienen un baño o su capacidad de baños, mejor dicho, no es la adecuada y no cumple con el Reglamento Nacional de Edificaciones, que te da un rango de tantos baños por personas, entonces tienes que generar también un protocolo de ingreso al baño. Horarios.
Oye, pero claro, sí, ante una contingencia alguien podría que tenga un malestar estomacal ingresar, un tercero, pero ¿bajo qué condiciones? Pero tienes que colocar horarios. No es una cárcel, pero es cierto que si es que no tienes la capacidad de baños para estos terceros, tienes que generar un protocolo y tienes que generar horarios. Entonces, suena un poco restrictivo, pero no hay otra manera si es que no tienes la capacidad de baños que te exige el Reglamento Nacional de Edificaciones. Tengan cuidado en eso. Los proveedores mantendrán la distancia social, usen mascarillas, igual, ¿no? Acuérdense, lo vuelvo a repetir, en los terceros tú tienes que hacer mayor capacitación porque es el punto más débil de la cadena. Buenas noches, se te agradecería la consulta. ¿Qué herramientas de gestión serían necesarios tanto diarios? ¿Se tendrían que agregar modificar ATS, IPRC? Claro, o sea, como nuevo se tendrían que modificar PETs, IPRC base y cuánto sería el plazo para su implementación. Perfecto. Yo les voy a pasar en los formatos que te pide este protocolo y también les voy a pasar un ejemplo de una hiper y ese ejemplo de esa hiper, cómo se ha modificado por el tema del COVID. Yo mañana estoy dictando una capacitación también con unos hermanos bolivianos, donde estoy presentando una hiper, la modificación de una hiper y la modificación del procedimiento de emergencias, de respuesta a emergencias, porque nosotros ya lo hemos cambiado para esta empresa minera que es ahorita nuestro cliente. Y sí, lo voy a compartir, ¿no? O sea, no, obviamente no les voy a compartir con el logo de la empresa que es nuestro cliente, pero sí el modelo general. Igual va a depender mucho de la empresa. Pero sí, o sea, todos los ATS. Les voy a repetir también algo importante que me hacía mucho la consulta. El COVID-19, bueno, mejor dicho, el SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad del COVID-19, el coronavirus es una familia, no está considerado como una enfermedad ocupacional, salvo para las personas que se dedican al tema de salud. O sea, si tú eres enfermero, médico, hasta podría ser farmacéutico, técnico médico, y tu función operacional te obliga a estar en contacto, podría ser considerado una enfermedad ocupacional para ellos. En el caso de nosotros es una enfermedad común. En Colombia se ha dado justo, las aseguradoras de Colombia se han decretado que sí está como una enfermedad ocupacional para las personas del sector salud. Acá todavía no ha habido ninguna declaración, pero sí, entonces, pero igual la hiper, sí, nuestra hiper, acuérdense, también considera, no considera todas las enfermedades comunes, porque enfermedades comunes hay un montón, pero sí considera el tema del procedimiento de respuesta a emergencia y el tema de las pandemias. Entonces sí, sí, debería considerarlo. Si nunca lo considero, debería considerarlo. Les voy a pasar un modelo de eso, Jan Vélez. ¿A través de qué medio vas a compartir el material? Al final me dejan sus correos, pero ahorita todavía no. Al final que termine la conferencia me dejan sus correos y yo se los voy a enviar al correo. Tanto los documentos de acá se les va a pasar el PDF, estos dos documentos que estoy viendo con ustedes, se les va a pasar en los PDFs. Eso es de parte del Colegio de Ingenieros y lo otro sí es a través de mi empresa, ¿no? Entonces, perfecto. Pero sí, la respuesta es sí, tenemos que actualizar ahora todo. El tiempo de implementación va a depender de tu capacidad adquisitiva, o sea, de tu capacidad adquisitiva, de tu capacidad de tiempo y horas hombres trabajadas, ¿no? Ahorita lo que están resolviendo muchas empresas es contratar consultoras. Claro, más chamba para mí, pero igual siempre el consultor trabaja con el área independiente de la empresa. Si tú eres ingeniero prevencionista, ingeniero de seguridad, sí tienes que ir planteando los protocolos porque acuérdense también, y eso también lo ha dicho la OMS, lo ha dicho la OPS, esto va a cambiar el mundo. O sea, no es que acaba la cuarentena, entre comillas, acaba el 12 y de acá todo vuelve a ser lo mismo. No, los protocolos de distanciamiento social van a continuar. Entonces van a tener que ser parte de tu hiper. Tus procedimientos, como te digo, tú tenías un vigía, tenías una persona que trabajaba en espacios confinados, con dos, tres personas en altura, en excavación, en izaje. Entonces, todo eso, los mismos CPPs ahorita son un peligro para estas personas que se puedan contaminar con el COVID-19. Entonces, el uso de los CPPs ahora podría ser un peligro, ¿no? Es más, hay muchas personas en China que se han contaminado por el mal uso de la mascarilla. Entonces, eso también ustedes tienen que evaluarlo dentro de su hiper. El uso de los EPPs, cómo eso puede complicarlos. Protocolo en unidades sin campamentos. Esto es un poco más complicado, aunque acá lo resume nada más. El preembarque provisto por la empresa, seguir todos los aspectos del numeral 1, que ya lo vimos. El preembarque en particular, proceder a una evaluación física rigurosa de la entrada. Esto también se vuelve a repetir. El personal médico tomará una muestra de temperatura, bueno, acá en este caso, me lo preguntaban hace rato, si debe ser un personal médico. Acá lo exige, obviamente,
el sector minero, hidrocarburos, gasoductos, tiene un poder adquisitivo mucho mayor. Lo ideal es que sea una persona del tema médico, pero si no la tienes, que sea una persona capacitada al menos por un médico, capacitada al menos por un personal médico. Pueden recurrir a los bomberos están dando capacitaciones. Yo sé que ahorita están complicados, pero yo tengo conocimiento que acá en Trujillo los bomberos han estado dando capacitaciones a empresas. Entonces, recurran a sus bomberos de sus localidades y pídanle que los bomberos tienen enfermeros dentro de sus filas, tanto contratados como que son bomberos. Entonces, ustedes pueden pedirles que ellos les den capacitaciones gratuitas. Es un servicio a la sociedad que ellos también dan. En el caso de que no sean empresas grandes, no seas una MIP o una pequeña empresa. Después una muestra de temperatura, una entrevista a base de declaración jurada, y bueno, y acá la entrada y la salida, seguir todos los aspectos del numeral 2, 3 y 4, que es simplemente recurrir a lo demás, ¿no? De presentarte síntomas durante la jornada, proceder el indicador del numeral 4, que es aislarlo temporalmente, que les vuelvo a decir, que tú tienes que tener un programa de incremento de esos lugares temporales. No desde el inicio, pero cuando tengas un caso, lo tendrás a esa persona en ese lugar temporal. Si se aumenta a 2, saber qué lugar de tu organización vas a adecuarlo para que se deshabite y cumpla las características que te dice la OPS y la OMS de cómo tiene que tener este lugar temporal. ¿A través de qué medio vas a compartir eso? Bueno, como lo digo, al poner por correo y les voy a dar también unos contactos. Entonces, ya, lo que hemos visto es como el método del caso. Es un protocolo que ya existe, que habla por el sector minero, que al ser un protocolo del sector minero tiene ciertas facilidades, por decir, tiene poder adquisitivo, tiene personal médico. Uno de sus colegas también lo preguntaba, podría tener también la capacidad adquisitiva de comprar pruebas rápidas, que no elimina el tema de la prueba física y el tema de la declaración jurada, no lo elimina, nunca lo va a eliminar, porque todavía estamos en conocimiento. Acuérdense que la cura va a salir entre 12 y 18 meses, en teoría dicen los expertos, entonces no es que mañana ya esa persona salió que no tiene y ya le dejó hacer los demás controles. Pero ya. Ahora vamos a hablar de esta norma también que va a pasar, que es la guía para la preparación de lugares de trabajo, COVID-19. Y esta norma, justo la charla de hoy día trata de diseño. Lo de arriba ya es un protocolo sanitario del sector minero y hidrocarburos, ya es un protocolo que ya existe para ese sector, con sus ciertas condiciones, con cierta capacidad adquisitiva mucho mayor a otros rubros o otros sectores empresariales. Entonces, esta norma lo da la OSHA, la Organización de Salud y Salud Americana, no lo confundan con la OSAS 18000, que es la organización que te da la norma de seguridad sobre el trabajo, que dicho sea de paso han ampliado 6 meses más para que hagas el cambio a la ISO 45001. Pero bueno, entonces la OSHA ya te dio una guía. Entonces, esta guía es la que te da el diseño, cómo tú tienes que diseñar tu protocolo. Primero, pasos a todos los empleadores puede tomar para reducir el riesgo de la exposición. Y esto es, el virus, ¿cuál es? Es el SARS-CoV-2. La enfermedad COVID-19, los coronavirus son la familia. Entonces, eso también es bueno que ustedes abren con propiedad. Porque dicen, no, el SARS era de hace 5 años, hace 10 años. No, no, este también es SARS, CoV-2, lo que produce la enfermedad del COVID-19 y es de la familia de los coronavirus. Esta sección describe los pasos básicos de cada empleador. Les vuelvo a decir, este protocolo de la OSHA te permite diseñar, independiente del rubro que tú tengas. Eso es importante. El virus causa el COVID-19. Por eso lo que les decía, ¿no? Riesgo de exposición de los trabajadores al SARS, que es el virus, SARS-CoV-2. ¿Y qué produce el virus? El COVID-19, la enfermedad en lugar de trabajo. Las secciones posteriores de esta guía, ¿qué te dicen? Exposición, incluyendo los que se centran en trabajos clasificados de baja, media, alta y altos riesgosos y proporcionan. Los altos riesgosos, que son los del sector salud, no sé si habrá un médico, pero hoy día no lo vamos a tratar en la charla, porque esta guía es extensa, pero si hay médicos acá, enfermeros, farmacéuticos escuchando, también te da una guía específica para los que trabajan directamente con personal crítico en UCI, con personal crítico ya enfermo con COVID-19, te lo da esta guía.
porque también se preocupa por los ambientes de trabajo de muy alto riesgo, que son esos lugares de trabajo. Generalmente el rubro de las industrias está en alto, porque tienen muchos empleados, y ya para empresas de servicios está en media, y para empresas bajas son empresas que son MIPES, pequeñas empresas que tienen 5, 10, 20 trabajadores, ¿no? Que por la cantidad te permite aislarlos mejor y tener mejores controles administrativos. Uno de los factores para que sea más alto es la cantidad, pero otra también es el sector al que te dedicas, el que es tu empresa. Sí, perfecto. Ya, entonces, de eso trata esta guía. Después, la preparación para desarrollar una enfermedad infecciosa y el plan de respuesta. Lo que le decía, vamos a desarrollar cómo vamos a responder a esta enfermedad infecciosa y un plan de respuesta. Para esto sirve esta guía. Bueno, y acá te dice si uno no existe ya, no es la traducción, que es como decirte si es que ya no lo existiera. Es obvio que todos ustedes debían tener un protocolo de respuesta a emergencias, pero no todos habrán tenido contingencia para una pandemia, para una enfermedad viral. Entonces, hay que diseñarlo, lo que te dicen, ¿no? El proceso para desarrollar una enfermedad infecciosa y un plan de respuesta, ayudar a guiar acciones para la protección del COVID-19. Mantenerse al tanto de la orientación de los gobiernos. Otra cosa, la OSHA no es que reemplaza a tu gobierno, no es que reemplaza a la OMS, a la OPS. También te dice la OSHA, tú debes cumplir los protocolos federales, que en este caso son de tu gobierno, estatales, locales, tribales, que también podría ser como incluye todo esto, o agencias de salud territoriales y considerar cómo incorporar estas recomendaciones y los recursos en los planes de este lugar de trabajo específico. Entonces tú tienes que considerar esto, ¿no? Pero también hay una guía nacional de preparación. Claro, la RM 055-2020, también la voy a tratar más abajo, la llamo. Esta norma de la OSHA te lo habla a nivel internacional, porque la OSHA, acuérdense, no solamente es americana, se utiliza para otro, pero la RM 055 más abajo la voy a tratar. La RM 055 inclusive te dice cuáles son los factores de riesgo, que también esta norma te lo dice. Correcto, Julio. Los planes deben considerar a tres niveles riesgo asociado a diversos lugares de trabajo y los trabajadores realizan las tareas de trabajo y sitio. ¿A qué se refiere? ¿Dónde y cómo y en qué estar expuestos al SARS-CoV-2, que es al coronavirus, al COVID-19? Los trabajadores podrían estar ocurriendo. Público en general, clientes, compañeros de trabajo. O sea, tú tienes que hacer tus partes interesadas. ¿Cuáles son? Desde tus terceros, acuérdense que el protocolo que vimos, el método de caso, ese protocolo que ya existe, él hablaba de terceros, contratistas, personal de planilla, que son tus empleados, y otros terceros como podrían ser proveedores eventuales. Entonces, acá tienes que, clientes. Hay muchas empresas acá en el país que han venido clientes del extranjero o que tenían una consultoría de extranjeros que vinieron a instalar una máquina y esos extranjeros ahorita se han quedado en el país. Esta norma también te permite y te da protocolos para que cuando tengas clientes que son extranjeros. Se ha dado acá en el país. Yo conozco 3 empresas que se han quedado con estos extranjeros que venían a hacer una consultoría o instalar una máquina y se han quedado con estos extranjeros en Perú y ya no han podido salir por las normas que se han dado. Las personas enfermas o aquellas de riesgo particularmente alto, y acá te dicen, ¿no? Por ejemplo, viajeros internacionales que han visitado lugares, que lo decía también el protocolo, transmisión continua del COVID-19, trabajadores de salud que han tenido exposición sin protección a las personas que saben que lo tienen o se sospecha. Otro que tienes que considerar para hacer este diseño, factores de riesgo no ocupacionales en el hogar y en la comunidad. Hay comunidades que por sus actividades religiosas, culturales, son más propensas a no cumplir con las normas de aislamiento social. Entonces tú tienes que considerar también eso en tu diseño. No es lo mismo hacer un protocolo en un área del sector minero, en la sierra, en la selva, en Piura. Cada cierto sector tiene sus costumbres. Es más culturales, religiosas, y tú tienes que considerarlo, es lo que te dice en esta parte. Y inclusive del hogar, cómo es tu mecanismo familiar y cómo se desarrolla. Factores de riesgo individuales, y acá está lo que le decía, factores de riesgo individuales, trabajo, por ejemplo, edad avanzada, que lo decíamos, mayor a 60, que eso sí nos lo dice, presencia de condiciones médicas crónicas, incluyendo condiciones que comprometen el sistema inmunológico, el embarazo inclusive, controles necesarios para hacer frente a esos riesgos. Bueno, acá tenemos en el país la RM 139-2020 del MINSA, que es el documento técnico de prevención y atención de personas infectadas por el COVID-19. ¿Y qué nos dice en el 8.2? Factores de riesgo, que es lo mismo que nos dice la OSHA, y es por eso que te dice también cumple con lo que de las disposiciones reglamentarias. Los factores de riesgo individual asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas al COVID-19 son edad mayor a 60 años, que es por eso que lo comprendía el protocolo del sector minero, y presencia de comorbilidades, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor.
Esto nos lo dice nuestra resolución ministerial 139/2020. Nosotros en el país, en el Perú, debemos cumplir con esta resolución ministerial. Entonces, esto es parte también de su protocolo, tienen que ustedes implementarlo idéntico, copia-pega, de que esos son sus factores de riesgo de las personas que ustedes tienen que evaluar, sondear antes de que las personas lleguen a tu trabajo, antes que vayan a subir al bus, tú tienes que sondear cuáles son esas personas. Y ya nos lo dice nuestra ley. Seguir el cumplimiento federal estatal, eso también lo dice, ¿no? Y ya, bueno, ¿qué te dice, no? Para cómo tú puedes evitar, evitar que surja algún brote, ¿no? Primero tienes que ver el aumento de las tasas de absentismo laboral. Parte del protocolo es que tú tienes que también ver que va a haber personas que no van a querer ir al trabajo. En el tema del Perú, y eso puedes ver para el tema laboral, SUNAFIL ha dado el tema de goce, el pago con goce, o sea que tú no puedes ir al trabajo y te van a pagar. Igual después la negociación de las vacaciones, también lo ha dicho SUNAFIL, es de mutuo acuerdo entre entre las dos personas. No es que te puedan enviar de vacaciones unilateralmente, eso está prohibido, lo puedes denunciar a SUNAFIL, pero si es que tú aceptas, sí, ¿no? Ya, entonces, las necesidades de distanciamiento social, los turnos de trabajo, de esto tú tienes que hacer un checklist. Los checklists que estamos haciendo al cliente del sector minero, le estamos haciendo en base a esto, ¿no? Agarras, checklist, necesidad de distanciamiento social, 1, los turnos de trabajo, 2, los escalonados, la operación de reducción personal, la prestación de servicio de forma remota, que también han salido normas y leyes acá en el Perú que te permiten hacer trabajo de manera remota, y otras medidas para reducir la exposición. También me hacían una pregunta más temprano sobre el tema de la hiper. La hiper ahora, ¿cómo hacemos la hiper para los que trabajan desde el hogar? Ustedes tienen que capacitarlos a todos los trabajadores, o debieron en su momento haberlo capacitado porque eso es ley, en hacer una hiper. No es que ahora el prevencionista de seguridad va a ir y decirle, oye, actívame tu cámara y quiero que me muestres toda tu casa. No. Entonces tú tienes que trabajar en que ellos hagan una hiper, en que tú los capacites a que ellos hagan una buena hiper. Y ellos, cada trabajador, como siempre debe haber sido, ellos hagan su hiper. No es que cada ahorita prevencionista va a decir, ¿sabes qué? Activa tu cámara y a los 3.000 trabajadores que ahora están trabajando de manera remota les va a hacer su hiper. Pero sí es necesario. O sea, ahora, con las nuevas contingencias, también es una responsabilidad de que les enseñes a ellos a hacer su hiper. No les hagas una hiper muy compleja, hazles una hiper simple, donde tu probabilidad y tu severidad sea fácil de evaluar, de validarla, les ayudas, pero al menos en la identificación de actividades y lugares riesgosos tienes que capacitar a tu gente. Y eso sí es una responsabilidad también a todos que tenemos que ahorita implementar. Perfecto. Las opciones de realizar, y otras medidas de reducir exposición. Entonces, todas estas medidas que les acabo de decir, tú tienes que considerarlas para reducir la exposición. Las opciones para realizar las operaciones esenciales como una plantilla reducida, reducir tu planilla. En el tema que vayan a la planta, no estoy diciendo que los despidas, incluidos a trabajadores de entrenamiento cruzado a través de diferentes puestos de trabajo, con el fin de continuar las operaciones o prestación de servicios. Importante, ¿esto a qué se refiere? Tú puedes tener personas, a ver, Manuel consulta profesor OSHA, sale de la base de la OPT y la OMS, sí, toma de la OMS, es más adelante les voy a mostrar que toma inclusive links de la OMS. Esta OSHA es un PDF, y en el PDF tú le das clic más adelante, tiene links, ahorita no lo están viendo, pero más adelante tiene letras azules, donde tú le das clic y pum, te lanza a la OMS o a la OPS o al organismo, eso, OPS, ¿no? O inclusive a la OIT. Y te da links que te aperturan. Así que sí está integrada el tema de la OSHA. Las opciones para realizar, bueno, les decía, las opciones para realizar las operaciones esenciales, bueno, entrenamiento cruzado. Ahora, ¿cómo ahora yo capacito? Soy el prevencionista de seguridad, soy el gerente de seguridad, capacito ahora a los trabajadores, ahorita los del sector alimentario están yendo, las agroindustriales, mis amigos que trabajan produciendo yogur, cárnicos, están yendo a trabajar, que producen jugos, porque el país tiene que comer y tiene que ser abastecido, perfecto. ¿Cómo ahora yo capacito a esos trabajadores que sí están yendo porque la ley lo permite? Acuérdense que la ley salió también actualizada que no pueden dar las capacitaciones virtuales. Las 4 capacitaciones que te da la ley 29.3 no podían ser virtuales. Ahora, entonces, ¿qué dirán? La norma que recién salió, la van a derogar. Podría ser una opción, pero hasta que no se derogue, lo que tú puedes hacer es agarrar un tutor. ¿Qué quiere decir? Tú tienes 20 trabajadores que están yendo a trabajar, de esos 20 tú tienes que agarrar a uno y entrenarlo virtualmente a una persona, y esa persona tiene que dar las capacitaciones directas ahí. Entonces tiene que ser tus ojos y todo lo demás. Entonces va a hacer que operarios, personas que no tienen quizás un nivel o que no estaban como empleados, ahora sean los tutores directos.
que sean los prevencionistas directos en las plantas. Entonces, eso también es importante en los lugares donde sí a los empleados les han dicho que no tienen que ir y solamente van a ir operarios. Entonces, tú tienes que tratar de trazar información, que digo, funciones, pero sí agarrar un tutor dentro de planta que sí te haga el tema operativo y el tema fijo de la empresa. La empresa está facultada a realizar una IPRC considerando los peligros y riesgos existentes de desempeño del teletrabajo y ese TR funciona de la misma manera. Como les vuelvo a decir, nuestras aseguradoras, Mafre, Positiva, Colsanitas y todas las demás, acá en el Perú no han dado un pronunciamiento tanto por el tema de si el COVID-19 es una enfermedad ocupacional para el sector salud y para los otros es una enfermedad común, como tampoco ha dado un pronunciamiento sobre si el SST cubre las enfermedades de teletrabajo. Así que ahorita todavía no se ha decretado en el país, al menos en Perú, no sé si habrá de otros países acá presentes, pero en el Perú al menos todavía no sabe que no, eso es un vacío legal actualmente. Ahora, la responsabilidad de la IPER sí es de la empresa siempre. Entonces, si tú envías a tu trabajador a hacer teletrabajo, el teletrabajo siempre ha existido, solo que personas como marketing, comercial, algún gerente que quizás necesitaba llevar un VPN, o sea, llevar su laptop y que utilizar de casa, siempre ha existido. Y en esos casos, antes de que exista esto de la pandemia, siempre la responsabilidad, mientras esté trabajando, ha sido del empleador. Acuérdense que nuestra ley habla con ocasión del trabajo. Entonces, el empleador sigue siendo responsable del trabajador por ocasión de trabajo. Si la ocasión de trabajo hace que tú trabajes de tu casa, tú eres responsable. Claro, no vas a, algo importante, tú no vas a tener el control sobre las condiciones inseguras, ¿no? ¿Correcto? Porque nadie, les vuelvo a repetir, no es que ahorita el prevencionista va a detectar por 1000 trabajadores que están haciendo trabajo, tiene cada uno 10 condiciones inseguras en su casa, que las condiciones inseguras de su casa no han sido diseñadas por la empresa. No obstante, el que ellos identifiquen esas condiciones, esos factores inclusive psicosociales, que estén expuestos a los niños, que estén estresados porque también tienen que llevar a tareas del hogar, por esta disposición del país tienen que un día salir a hacer las compras. Entonces, todas esas cosas ellos sí deberían estar, si bien es cierto, la empresa no va a ser culpable por las condiciones inseguras o por los actos inseguros que puede que los niños le vayan a caer encima al trabajador o a la trabajadora, pero la responsabilidad siempre ha sido de identificar los peligros de la empresa, de capacitar a sus trabajadores en que ellos identifiquen sus peligros. Entonces, tú tienes que ahorita, al menos la responsabilidad es que si esas personas, aparte de estar ahorita trabajando, tienen que saber la hiper. Tienes que darles de sus 8 horas de trabajo, al menos 1 hora a la semana, 2 semanas, a que ellos entiendan lo que siempre deben haber entendido, ¿no? Hacer su hiper. Y ellos puedan detectar actos inseguros, condiciones inseguras en su hogar. Entonces, eso es importante. Sí, correcto. El teletrabajo no es lo mismo que el trabajo remoto. Es cierto. Siempre ha existido las dos cosas, teletrabajo y trabajo remoto. Mi suegra es psicóloga. Manual del trabajo remoto incluye anexo del cual sí considere la cápita de recomendación de seguridad en el trabajo. Sí, tanto para el trabajo remoto como para el teletrabajo hay controles de seguridad, pero tanto para el teletrabajo como para el trabajo remoto, siempre la responsabilidad de que la personal conozca sus peligros y riesgos siempre es de la empresa. Ya sé que las condiciones no van a depender de la empresa, ya sé que las condiciones por ahí colocaba un compañero que su suegra es psicosocial, eso no va a depender de la empresa, pero que ellos se identifican y puedan establecer controles dentro de sus medidas que tengan en su como aislamiento, que cierren su puerta y se encierren a hacer trabajo, que tengan horarios partidos para poder ayudar en el hogar y todo lo demás, eso sí es responsabilidad de la empresa guiarlos a ellos en eso. Por ejemplo, en mi rubro de supervisión de carretera, y tengo a mi jefe que está considerando como personal vulnerable, tiene más de 60 años y tiene todas las enfermedades juntas, presión, diabetes, él en serio que venga a laboral, o lo puede hacer el teletrabajo en su caso con este protocolo, o lo puede obligar a que esté en su casa. Ahora, obligar siempre, acuérdense que no es una buena palabra, pero sí, o sea, tú puedes agarrar lo que les acabo de decir hace rato, puedes agarrar la RM-139 y hacerle un comunicado a tu trabajador. Siempre acuérdense, todo comunicado a tu trabajador tienes que sustentarte en la ley. Agarras la RM-139-2020 MINSA y le dices, según el RM, el 8.2 indica que tú estás dentro de los factores de la población que tiene factores de riesgo para el COVID-19 y por tanto tú debes manejar el tema del el conocimiento, ¿no? De esta información. Entonces,
Eso es importante porque tú tienes que informarle a esta persona y sí, o sea, tú tienes la potestad, debido a esta contingencia laboral, empresarial y esta contingencia de salud, a que tú lo puedas hacer de esa manera. Entonces, eso es importante porque después de que tú lo puedas realizar e informar a esta persona, sí lo puedes retirar, pero obviamente informándole que debido a esta contingencia, debido a la RM, él está y que por tema de protegerlo, lo estás permitiendo que él tenga otra modalidad de trabajo. Igual cumpliendo con lo de Sunafil, con el tema que no le vas a retirar sus beneficios, que no le estás obligando, pero sí podría estar afectado. Entonces, perfecto. Ese es el correo, perfecto. Ya, entonces, esto ya lo vimos. Ahora, esto es importante. Ya faltan ciertos minutos. Espérate, quiero validar. Espérense. Listo. Entonces voy a, todavía, sino que ¿dónde está? Se está bajando la batería. Importante también está, yo les decía acá, justo acá lo pueden ver, que te dice proveer frecuente, completa y lavado de manos, que son preparación de aplicación de las medidas básicas de prevención. Y tú le das clic a esta olla y te permite ir justo al comunicado de lavado de manos. O sea, tú en el comunicado de lavado de manos puedes ir justo a validar que tú puedes ver ese comunicado. Te dice a alentar a trabajadores a quedarse en casa si están enfermos. Lo que tú me decías, ¿no? En el caso o que están en grupo de riesgo. Esta norma OSHA te guía a otros protocolos, formatos, comunicados para que tú puedas validarlo y puedas utilizarlo. Entonces tú le vas a dar clic a estos letras azules y te va a permitir ingresar a ese protocolo de lavado de manos, a cuál es el registro para quedarse en casa si están enfermos, a la etiqueta respiratoria que tú la utilizarías en el tema de que estés con una preparación de medida básica de prevención de la infección. Los empleadores deben explorar si pueden establecer políticas y prácticas, te da las políticas y prácticas recomendadas, o sea, te da elementos para el diseño. Entonces, a la parte de arriba que hemos estado viendo es una parte más coyuntural del alcance de lo que te permite hacer esta norma OSHA. Pero acá ya te da, tú le vas a dar clic a políticas y prácticas y te manda ejemplos de políticas y prácticas. Acá está, por ejemplo, acá llegamos. Tú dices, en su caso, los empleadores deben desarrollar políticas y procedimientos para la gente de inmediato del aislamiento que tienen, signos o síntomas. Entonces, tú le das clic, acá lo pueden ver en la pantalla, le doy clic acá a estas letras azules del PDF y pum, me lanza a esta página web donde está el atento de cómo tú debes identificar los síntomas y hay iconografías. ¿Qué dice iconografías? Hay dibujitos que te ayudan a entender más. Entonces, en cada una de las letras azules que te da esta norma de diseño, esta guía, te permite ya ir alimentando tu protocolo. Entonces, es importante que tú lo puedes ir validando. Y bueno, ¿qué te dice disuadir a los trabajadores de usar teléfonos, escritorios, oficinas o herramientas de otros trabajos o de otros trabajadores y equipos? O sea, estas políticas y prácticas tienen que considerarlo. Mantener prácticas de limpieza regulares, incluyendo limpieza y desinfección de rutina y superficies, el equipo y otros elementos de entorno de trabajo. Todas estas prácticas tienes que ir señalizándolos en tu empresa. Les vuelvo a repetir, la OMS también tiene 50 iconografías, que puede ser publicidad, afiches, del tema de cómo cambiar el manejo social en tu empresa, que están para descargar nada más. Desarrollar políticas de procedimientos, ya lo vimos en identificación y aislamiento de personas enfermas. Esto es en el caso de que, les decía decir en el protocolo anterior, tú tienes que diseñar cómo las vas a detectar, cómo las vas a atender y en qué lugar las vas a tener aislados. Los empleadores deben informar y alentar a los empleadores de libre y vigilar los síntomas. Otra cosa, todos somos responsables de reportar los síntomas, al igual que todos seremos responsables según la ley de hostigamiento de reportar un tema de hostigamiento, de reportar un acto inseguro, ahora también todos somos responsables de reportar si alguien observa que alguien tiene los síntomas, ¿no? Los patrones deben desarrollar políticas y procedimientos para los empleadores comunicar cuando esté enfermo o que experimenta síntomas. O sea, las personas deben saber identificarlo en ellos mismos y también en otras personas, con ciertos criterios, ¿no? José Rafael Pinto dice, por si se cae la conexión de internet, sí, actualmente está muy precario, dejo Fibercorp. Pues sí, perfecto. Otra cosa está, como les voy a decir, ya el Colegio de Ingenieros de la Libertad les va a pasar estos dos documentos y ya lo que son los documentos de
de los registros que les acabo de ofrecer, se los envío al correo o me buscan a través de la página de Facebook de Universo SIG o Mundo SIG. Perfecto. Seguimos restringir el número personal de personas entre las áreas. Eso también es parte del protocolo. Te dice que tienes que hacerlo. Proteger a los trabajadores en estrecho contacto, es decir, a menos de 6 pies. Estamos hablando de una norma americana. Una persona enferma o que han prolongado o repetido dichas personas mediante el uso de higiene adicional y controles administrativos. Prácticas de trabajo seguros. Acá es PPP, es los EPPs. Los trabajadores cuyas actividades incluyan cierre o contacto prolongado repetido con personas enfermas se tratan más, estas son las personas de riesgo que te lo decían, ¿no? Desarrollar, implementar y comunicar sobre el lugar de trabajo, flexibilidades y protecciones. Entonces tú tienes que alentar activamente a los empleadores, a los empleados enfermos a quedarse en casa. Entonces tú tienes que generar un protocolo de que las personas no sepan que los van a despedir y lo demás. Esto está mucho a criterio de la empresa, ¿no? Pero tú tienes que alentar a que las personas, si es que tienen algún síntoma, se queden. Algunos dirán, esto es contraproducente contra el capitalismo, contra la empresa, pero bueno, es lo que ahorita necesita nuestra sociedad, ¿no? Y nos lo dice también la OSH. Asegurar las políticas de licencia de enfermedad son flexibles. Esto es, por eso les decía, en esto involucra mucho la asistenta social. Y lo que decía hace rato, hablamos de la IPRP, tu reglamento interno, hablo del laboral, va a tener que ser actualizado para el tema de flexibilidad por enfermedades comunes, no solamente por el SARS-CoV-2, que es el coronavirus, el COVID-19, sino para futuro también. Y tu reglamento de servicio y de trabajo va a tener que ser actualizado también. Vayan elaborándolo. Ahorita el gobierno no está preocupado en que tú presentes tu RIS o tu RIT actualizado, pero de que en un momento lo va a pedir porque esa va a ser la segunda etapa. Cuando ya salgamos del aislamiento social y los toques de queda, vamos a pasar a una etapa donde la sociedad va a tener que tener reglas mayores. Entonces, mientras el trabajador esté dentro de tus instalaciones o que sea trabajador por teletrabajo o trabajo remoto y dependa de ti, tú vas a tener que tener esos controles en tu RIST. Estoy por seguro que ningún RIS habla de teletrabajo, trabajo remoto, ni que ningún RIT lo habla. Entonces, hay que ir actualizando eso también. Pandemias, epidemias, COVID-19 y otros, ¿no? Correcto. Cuando el personal dentro de la empresa presenta síntomas sospechosos de COVID-19, puede ser evacuado a un centro de salud. Lo primero que te dice, y dice este protocolo y también el protocolo que vimos hace rato, es que tú lo aísles primero. A menos que, claro, los síntomas sean muy fuertes, que tengan insuficiencia respiratoria. Porque acuérdense, eso también es importante, es una buena pregunta. Tú tienes que validar cuáles son los síntomas. No es que la primera persona que tose un poquito, que tiene un cierto grado de fiebre, pasa a 37, tu norma interna era 37.3 y pasa a 37.4, 37.5 y ya lo envías al hospital. No, primero te dice aíslalo, revísalo y si ya pasa, tú lo derivas, ¿no? Si va aumentando los síntomas, además, ya te vas comunicando con el Ministerio de Salud, pero primero lo que dices es aíslalo. Porque si no, ante cualquier síntoma o demás, ahorita los hospitales estarían llenos. Y es lo que también, y es más, muchas personas, si tienen algún familiar o alguien que ha tenido y que has hecho la prueba del COVID, muchas personas van y son asintomáticas y les dicen, ¿sabes qué? Regresa a tu casa y aíslate. No es que ahorita todos los hospitales están llenos de personas asintomáticas o que le hicieron la prueba y que han dado positivo y están copados los hospitales con gente coronavirus. No, muchos de los protocolos del Ministerio de Salud o del Ministerio de Salud de otros países también y del OMS es que tú regresas a tu casa. Si tus síntomas empeoran, ya te permiten ingresar. Dicen, no, pero eso es muy riesgoso. Sí, pero es el protocolo. Porque si no, todos ahora los hospitales estarían llenos de personas que tienen síntomas leves. En el caso de los colegios, ¿cómo puedo hacer? Le pido su protocolo. Sí, o sea, los colegios, acuérdense, son empresas que te ofrecen el servicio de educación. Les comento que yo también ahorita estoy trabajando de cierta manera paralela con una empresa de educación y esta empresa de educación debería tener un protocolo, tanto para no solamente preocupar por los trabajadores, sino para el servicio. Acuérdense ustedes, los niños son clientes. Hola Fabio, en el caso de los colegios, ¿cómo puedes? Sí, sí, sí tienes que pedirle y tienes que exigirlo. Inclusive pasada estas disposiciones del aislamiento social y si los niños vuelven a los colegios, ustedes tienen que pedirle a ellos cuáles son los protocolos para cuidar a sus hijos. Esos protocolos van a tener que responder a la OMS, a la OPS y al Ministerio de Salud.
si el coronavirus no es una enfermedad ocupacional, en el país al menos, se establecería riesgo hiper, los médicos podrían incluir. No, sí, les vuelvo a repetir, independiente acuérdense que una de las funciones independiente que acá no haya habido una declaración formal de los seguros o del gobierno, para el personal médico, farmacéutico, técnico médico, enfermero, sí, o sea, tú vas al tema legal y revisas letra por letra que la ocasión de trabajo los expone a estas personas con coronavirus, y sí, para ellos, para el sector salud, independientemente de que no haya habido una declaración formal, es una enfermedad ocupacional para ellos. Para los otros, no, es una enfermedad común. Para los otros rubros o sectores que no tengan nada que ver con el tema. Para los que realizan teletrabajos, ¿quién es el responsable de trabajar la empresa y de proporcionar los recursos? Sí, ergonómica. Justo lo que acaba de decir. Tú primero, para lo que tú acabas de decir, que es silla ergonómica, PC, Wi-Fi, etcétera, lo que es operacional siempre lo de la empresa, ¿no? O sea, en el tema de Wi-Fi, muchos ahorita están utilizando los recursos del trabajo, pero en un momento van a tener que, si van a utilizarlo para el trabajo, ser proporcional al gasto. Ahora, la silla ergonómica ya es ¿cómo se dice? Es un método de control. Entonces, tú primero, para hacer un método de control, tú tienes que primero haber evaluado el peligro y haber evaluado el riesgo. Es por eso que les digo, no puedo decirles, sí, ya ahorita compren una silla ergonómica. Quizás el trabajador en su casa trabaja 2 horas sentado y las demás está hablando por teléfono, entonces no puedo ir de frente al control. A pesar de que sea teletrabajo o sea trabajo remoto, yo no puedo irme de frente al control. No puedo asumir, si ahora mis 1000 trabajadores necesitan silla ergonómica. No, yo tengo que evaluar primero que tengan el peligro ergonómico, que tengan el peligro de electrocutarse, que tengan todo. O sea, yo no puedo establecer controles de eso. Ahora, y les vuelvo a repetir, no es que ahora tú haces tu hiper, sino vas a tener que hacer que ellos mismos identifiquen sus condiciones y actos inseguros. ¿Cómo sería? A ver, un poquito se me va. ¿Cómo sería en el caso de los hoteles? En el caso de los hoteles, les comento que hay un protocolo también para los hoteles en el OMS. Lo puedes buscar, pues, OMS Hoteles, y te está dando protocolos actuales para restringir. Ahora, el tema de los hoteles, el único problema de los hoteles es los lugares comunes, que es igual que el campamento minero. Los lugares comunes son el peligro. Las puertas, los lugares donde hay afluencia o hay embudos, esos son el peligro. Entonces tú tienes que hacer controles para esos embudos. Entonces, voy adelantando un poquito, si no, no voy a, profesor, los trabajadores harán su hiper en su casa. La idea es que tú capacites a que ellos hagan su hiper, porque no va a ser posible que tu prevencionista vaya a las 1000 casas de tus trabajadores a evaluar, y le vuelvo a repetir, las condiciones, en ese caso, las condiciones no van a ser responsabilidad del trabajador, pero sí poder identificar esas condiciones para que tengan controles administrativos de no exponerse, o de los factores de riesgo psicosocial. O sea, eso fuera de la broma que hace rato me dijo su compañero del tema de la suegra, pero sí, o sea, ahora ustedes tienen una carga laboral en su casa psicosocial que no estaba comprendida antes. No se considera profesional, profesor, y para institutos, igual. Todo lo que es organizaciones educativas, les comento que yo ahorita tengo un curso de auditor líder ISO 21001, y según la ISO 21001, el tema educativo, tanto el tema de seguridad como el tema de los protocolos, son responsabilidad de la empresa que te da el servicio de educación. Acuérdense que la educación no es algo tangible, no es que te vendan una botella de yogur o lo que fuera. Lo que te venden es educación, entonces ellos deben considerar estos controles. En caso de terminal pesquero, que se detecte el trabajador usuario con COVID-19, perfecto. En los temas del terminal, justo es igualito que el tema minero. Antes de que esa persona embarque, tú tienes que haberlo detectado. Y si ya lo detectas dentro de la embarcación, tú tienes que tener, al igual que en un campamento minero, es lo mismo. Olvídate el trayecto y todo lo demás, y el puerto, y llegar a la unidad minera y estar en el proceso previo a ingreso, es como si llegaras al terminal pesquero. Ya cuando vas a ingresar a la unidad pesquera, ya es como si tú ingresas a la unidad minera. Y en esa unidad minera, por ende, va a tener lugares comunes y todo lo demás. Y dentro de la unidad minera, dentro de la embarcación, tú vas a tener que tener un lugar también temporal. Lo mismo, solo que simplemente cambias unidad minera por barco y cambias ingreso de la unidad minera. Perfecto. El comité debe aprobar protocolos, así como el EIPER, los protocolos. Sí, o sea, ahora antes de que ustedes hagan las capacitaciones en hiper, propongan al comité que las hipers las hagan los trabajadores, por un tema lógico. O sea, ahorita por ejemplo, el comité no va a poder ir a ver
a las 20 casas, 100 casas, 1000 casas de los trabajadores a hacer una inspección. Ellos también, acuérdense que el comité también tenía que hacer una inspección de seguridad sobre el trabajo. Lo que podrían hacer es ahora, es hacer, si es que se mantienen algunas condiciones de teletrabajo o trabajo remoto, agarrar un muestreo, porque ellos, en teoría también, según la ley del comité, ellos tienen que hacer inspecciones. ¿Y cómo las van a hacer? A 1000 trabajadores no, pero pueden hacer un muestreo. Pero ellos, y también el comité tiene que aprobar que las IPRES las hagan los mismos trabajadores y se las validen. Tengan mayores controles. Pero le voy a decir, no pudiera decir necesitas ergonómica, no pudiera decirles necesito que me cambies mis escaleras de mi casa, no, eso todavía no, es campo todavía gris, todavía no se ha normado sobre eso. Y no creo que se norme. Lo que sí es responsabilidad de la empresa es que ellos sepan identificar condiciones y actos inseguros. Si no lo hicieron cuando estaban dentro de la empresa y no saben identificar actos y condiciones inseguras, van a tener que enseñarles. Eso sí es responsabilidad de la empresa. Bueno, algún ejemplo en casinos. Mira, todo lo que es casinos, todo lo que son estadios de fútbol, todo lo que son aglomeraciones, va a tener protocolos de ingreso todavía diferenciados. O sea, ¿qué quiere decir? Después de estas medidas del COVID-19 que han dado los gobiernos y la OMS, todavía va a estar suspendido un tiempo estos lugares de aglomeración, porque es un lugar donde te abrazas con una persona, donde te sientes a menos de 1 metro, donde compartes, donde hay lugares donde creo que fuman, me parece. Entonces, los lugares de aglomeración van a tener otros protocolos. Y por lo que yo sé, y si tú puedes buscar también la OMS, que también hay una norma, una ficha técnica para ese tema, te dice que al final en esos controles, el único control es que tú lo reduzcas del 50 a menor. Entonces, quizás no hace rentable tener un casino para que tú almacenes simplemente el 20% de tu aforo. En el caso de detectarse pues, caso objetivo de obras, realizará la obra en algún lugar. Muy importante, a ver, les vuelvo a repetir y mil veces más. Tú cuando detectas un trabajador, tú tienes que hacerle su recorrido. Entonces, si ese trabajador estaba en un ambiente donde todos los del comedor pasaban por una puerta y ese trabajador al pasar por esa puerta ha tenido contacto con los 100 trabajadores de la construcción, es posible que tú lo veas que sí lo tenga. Ahora, si ese trabajador entró con un grupo de 5 amigos que siempre trabajan y ellos trabajan en el quinto piso, aíslas primero a esa persona y a los otros, no es que lo aíslas a los 5, porque puede ser que esas 5 personas de la construcción que trabajan son albañiles, los 5 estaban trabajando juntos. No es que esa persona ya se detecta que tiene y a los 5 los metes juntos, no. Tienes que meterlos al lado porque todavía no sabes. Es posible que inclusive esa persona no los haya contagiado. Y si tú los metes juntos al contagiado, puede ser que tú lo empeores. Entonces tú tienes que tener protocolos para saber aislar primero grupos pequeños. No es que ya una persona lo tiene y aíslo toda la empresa, no. Tú tienes por eso que ver. Ahora, te vuelvo a repetir, pero si en tu construcción siempre ese trabajador, tú le haces su trazabilidad desde las 7 de la mañana que entró y su charla 5 minutos y está todo el día y todo el día ha tenido contacto con todos, porque los lugares de ingreso, las puertas, los lugares de reunión, la charla de 5 minutos, todo lo demás, es obvio que sí vas a tener que paralizar. Pero si ese trabajador tiene un ingreso, ingresa con 2 o 3 personas, ha tenido contacto de los 1000 trabajadores de la construcción, solamente con 5, con 10, a esas 10 personas no lo aíslas con el enfermo, sino aíslas a esas 9 personas para que se les haga una prueba y a esa persona que sí siente síntomas en un lugar temporal y después lo derivas al centro médico. Va a depender. Sí, es así. Sí, perfecto. Ya ahorita para terminar, igual les voy a pasar esto, ya estamos con 5 minutos de desfase. Vayan dejándome ya sus correos para pasarles esta información. Esperen por acá. Igual quiero terminar con esto, importante. Les voy a también pasar, esto es todo lo que acoste. Mira, esto es importante. No se vayan todavía. Esta norma de la OSHA, también lo decía su compañero, tenemos la 050-2020 acá en el Perú, que ya nos da para hacer nuestro protocolo mismo. Pero la OSHA lo bueno es que te permite ir a cada, por ejemplo, acá estamos hablando de EPPs, y te permite ir a la OSHA misma o a la ANSI, tiene links directos a la NIOSH, para decirte qué mascarillas tienes que utilizar, qué PPs tienes que utilizar. O sea, no tienes que ya googlear, decir, hoy ¿cuál será KN95? Filtro FFP3 o filtro FFP32 o FP1. No, este mismo protocolo te da los links para que tú entres al EPP correcto.
Entonces, es importante, por eso les decía, que eso no lo tiene nuestra norma nacional, lastimosamente. Sí nos da ciertos criterios de EPPs, pero acá nos da el link directo al EPP que tenemos que utilizar. Entonces, sí, eso es importante. Otra cosa importante, les decía, que igual que te dice cuáles son los EPPs adecuados, la C925. Y todo lo que yo les acabo de decir de los protocolos, no es que yo creo un protocolo, solamente un protocolo, y ese protocolo lo reparto a los 300, 3.000, 500, 5 trabajadores. No, el protocolo tiene que ser un protocolo robusto, pero ese protocolo tiene que desligarse en comunicados específicos. Ya las mismas normas de esta matriz nos dice que tú antes de comunicar, tú tienes que saber qué vas a comunicar. Bien, vas a comunicar un protocolo, perfecto. ¿Vas a comunicar un protocolo de cómo tratar a los enfermos o vas a tratar un protocolo de cómo detectar a un posible enfermo? El, el protocolo de detectar a un posible enfermo, eso lo tienen que saber todos. El cómo aislar, el cómo saber cuál es el protocolo para derivar a una persona que posiblemente tiene COVID al hospital, no lo tienen que saber todos, lo tienen que saber los encargados, la asistente social, el prevencionista, que es el supervisor. Entonces tú tienes primero que definir qué vas a comunicar, las mismas normas. Entonces, no es que yo tenga un protocolo y ya el protocolo de 20 páginas le entrego a todos los trabajadores, no. Define qué parte del protocolo es importante que los conozcan todos, o sea, qué, y define qué tienen que conocer los supervisores. ¿Cuándo lo comunicas? Les decía, el protocolo lo comunico ya cuando están en mi puerta. Oye, pero acá el protocolo dice que tenían que ver en su casa nada más si tenían síntomas. Entonces, ¿qué medios de comunicación están utilizando para que ustedes les avisen a tiempo adecuado para que las personas no gasten en el tema de la unidad minera o no lleguen a la puerta y los regresen a su casa o simplemente ni siquiera vayan al trabajo si es que ya tienen algunos de sus síntomas? Tú tienes que comunicarte antes de que ellos lleguen a tu planta. Entonces, ¿cuándo les comunicas es importante? ¿A quién le comunicas? Les decía, es diferente comunicarle a un gerente, a un prevencionista, a un asistente social, a trabajadores que no tienen educación, que hablan otro idioma, a clientes que son extranjeros. Es importante que definas a quién comunicas ese protocolo. ¿Cómo lo comunicas? A través de procedimientos, a través de señalizaciones, a través de dibujos, a través de audios, a través de videos institucionales. ¿Cómo? ¿Quién comunica? No es lo mismo que comunique el supervisor de seguridad, que lo comunique el supervisor, su jefe directo, a que lo comunique el gerente de la planta. Tienes que definir quién va a comunicar y que tenga facilidad de palabra y que tenga la autoridad para que todos respeten su palabra. ¿En qué idioma comunicas? Les dije, en el caso de que tengan extranjeros o tengan personas que hablan quechua u otros idiomas. Y también, ¿por qué comunicas? Tú tienes que sensibilizar a las personas. Si tienes que decirles, no tienes que hacer esto y si no lo haces, te sanciono. No, tú tienes que decirles por qué comunicas. Entonces, todas estas cosas del protocolo, tú puedes ser el mejor protocolo del mundo. ¿Por qué quiero cerrar con esto? Porque es el mejor protocolo del mundo, lo puedes hacer. Pero si no lo sabes comunicar, lo mismo que nada. Y yo sé que todos los que están acá y que se dedican al tema de seguridad lo saben. Tú puedes tener la mejor hiper del mundo, pero si tu gente no lo entiende, puedes tener el mejor PET, el permiso estándar de trabajo seguro, y si nadie lo entiende, si hablas con términos sofisticados, muy técnicos, si no le hablas con señalización, con figuras, entonces de nada va a servir que, que hayan diseñado un correcto protocolo si ustedes no saben qué van a comunicar en el protocolo, cuándo lo van a comunicar, a quién lo van a comunicar, cómo lo van a comunicar, mecanismos, procedimientos, quién comunica, quién es el encargado, el responsable, el que tiene autoridad, en qué idioma lo van a comunicar si tienen personas de que hablan otros idiomas y por qué lo tienen que comunicar. Inclusive la ISO 45 habla también que tienes que considerar el tema religión, cultura y todo lo demás. Entonces, es importante eso. Lo que les decía, hay que agradecer al Colegio de Ingenieros del Perú, con el Consejo Departamental, al Centro de Certificación de Calidad, que son los organizadores, al capítulo de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Mecánica. Y bueno, el colegio les va a transmitir los PDFs que se han visto acá y las diapositivas también se les va a transmitir a su correo. Ya si ustedes quieren conocer información relacionada a los checklists que les dije, a registros en Word, en Excel de todos los controles, ustedes pueden entrar a Mundo SIG, sobre todo, a Mundo SIG, al grupo de Facebook Mundo SIG. Yo cargo ahí información libre, la voy a cargar el día de mañana, así que entren. Y también pueden, si quieres apoyarme en las redes de Facebook, Universo SIG, Club de Sueños. En las redes me encuentran como Fabio Monzón, no como Fabio Miranda Monzón, utilizo el apoyo de mi madre. Y tienen ahí también mi correo, fabio.monzon@mundosig. Y bueno, estoy
en Telegram, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en YouTube. Así que nada, sigan las redes y también ahí tienen mi WhatsApp si alguno de ustedes necesita una información directa, pero yo voy a subir toda la información que les ha dicho hoy día y cualquier otra que ustedes necesiten al grupo de Facebook Mundo SIG que te permite cargar archivos. Así que, y bueno, ya ahorita yo voy a descargar también todos sus comentarios para que yo pueda pasarle la información. Es correcto, Julio. El Decreto Supremo 061-2020 decretar la inmovilización social obligatoria. Sí, es lo que ahorita acaba ya de salir, ¿no? Entonces, déjenme todos sus correos para que el Colegio de Ingenieros les pase la información que les he dicho. Y para toda la otra información que me pidieron, que ya son registros editables, que eso los hace mi empresa, y yo los difundo por el tema para eso es Mundo SIG, para compartir información. Y Universo SIG sí es un tema ya empresarial y Club de Sueños es una empresa de responsabilidad social, así que están totalmente invitados. Y nada, síganos en el Colegio de Ingenieros para más capacitaciones, porque vamos a ir dando más capacitaciones en el Colegio de Ingenieros de otros ponentes y también voy a dar otras capacitaciones en otros rubros. Entonces, nada, decirles, agradecerles hoy día. Yo también estoy ya descargando toda la información. Y nada, cualquier otra pregunta específica ya me la hacen al WhatsApp o me buscan en las redes, en LinkedIn, en Facebook y ya se las contesto. Y bueno, y si tienen alguna comunicación o pregunta específica para el Colegio de Ingenieros, también ustedes lo realizan, ¿no? Agradecerles, chicos. Yo creo que nos hemos quedado 13 minutos más, pero sí es un tema relevante porque si ustedes no diseñan bien un protocolo, y sobre todo son dos cosas, lo pueden diseñar muy bien, pero si no lo comunican bien, de nada haya servido que hayan hecho el mejor protocolo del mundo. Y de nada sirve que sepan comunicar muy bien algo si está mal hecho. Entonces, utilicen la OSHA, que es, y también la 050-2020, para que ustedes también puedan hacer un buen protocolo. Ya temas específicos de diseñarlo, eso ya lo vemos con mi empresa. Yo les puedo ayudar, o sea, no voy a cobrarles por preguntas o consultas, nada que ver, pero sí, de todas maneras, si quieren una implementación, si busquen a especialistas, ¿no? O ustedes mismos reúnanse. Mire, si no quieren contratar a nadie más, reúnanse con su médico, con su psicólogo, hagan un equipo multidisciplinario que conozca seguridad y les va a ir bien. Nada, bueno, agradeciéndoles por su tiempo y que tengan buena noche. Creo que el jueves tenemos otra ponencia por acá, por el Colegio de Ingenieros. Y bueno, también sigan mis redes porque también estoy dando ponencias con colegas internacionales. Muchas gracias y bueno, ya los que quieran retirarse, ya retírense y los que se quieran quedar para dejarme sus correos, ya yo descargo toda la información. Gracias por su tiempo y que haya salud, felicidad y éxitos en su hogar y también en su familia y en su trabajo. Un abrazo a todos.